Saludos cordiales a todos mis alumnos. Hoy día vamos a continuar con la explicación de lo que es filosofía medieval, pero exactamente la escolástica. Ya la semana pasada vimos la primera parte, que era San Agustín, padre de iglesia, ¿sí? Pero ahora vamos a tratar lo que es la escolástica. Vamos empezando, muchachos, con las características generales, los problemas centrales, y luego pasamos a ver las etapas y los filósofos que lo conforman. Empezamos por acá, muchachos. A ver, la escolástica, también conocida como lo que es la filosofía cristiana. La escolástica, muchachos, tú vas a encontrar varios autores que van a intentar demostrar la existencia de Dios de forma racional. Es decir, en esta etapa, que la filosofía cristiana busca ¿qué? Fundamentar los dogmas de la fe, pero ¿a través de qué te dije? A través de la razón. Acá cortamos, para que no te olvides, a través de la razón. Es decir, de forma racional, quieren demostrar la existencia de Dios. Por ejemplo, vamos a encontrar más adelante uno de ellos, uno representante más importante, que te habla de las 5 vías de la existencia de Dios, Santo Tomás de Aquino. Se acepta en ese tiempo, Vamos a ver qué más vemos acá. Profe, la escolástica desarrolla en la etapa histórica conocido como el feudalismo. Y que tú tienes conocimiento que en este caso el feudalismo sí, se va a fundamentar en la producción de la tierra. Encontramos clases sociales justamente porque existe propiedad privada, el señor feudal, el siervo y el poderío de la iglesia. El poderío de la iglesia. ¿Ya? Ojo, y justamente por esta cuestión del poderío de la iglesia es que los temas referentes a la filosofía van a ser en torno a Dios. Tercer punto, influencia de dos autores muy importantes, Aristóteles y Platón, los clásicos. ¿Está muy bien? Estos se van a representar, no confunda. Si te preguntan en filosofía medieval, San Agustín fue influenciado por Platón, ¿ya? Platón. Pero en la escolástica, ojo, en la escolástica vamos a ver, porque San Agustín no pertenece a la escolástica, San Agustín se considera como patrístico, ¿ok? Pero en la escolástica, ¿quién en este caso influye? En este caso Platón, ¿a quién influye? Vamos a ver acá San Anselmo, el padre de la escolástica, San Anselmo. Y Aristóteles tú lo vas a encontrar ¿en dónde, muchacho? En Santo Tomás de Aquino. Así va, profe. Tanto así, muchachos, que Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, toma principios aristotélicos, como lo que es materia y forma, acto y potencia, las 4 causas del ser, que se van a explicar más adelante. Ahorita te comento algunos principios aristotélicos que toma Santo Tomás de Aquino. Igual que, por ejemplo, San Anselmo, vas a encontrar, por ejemplo, la idea de que las ideas, o en este caso la fe, es mucho más importante que la razón. Él tiene una frase muy bonita que dice: cree para comprender. Cree para comprender. Es decir, tienes que tener fe para poder conocer algo. Que lo vamos a explicar cuando ya hablemos a San Anselmo. Estamos en la parte introductoria ahorita nada más. Profe, ¿cuáles son los problemas que se debaten exactamente en la escolástica? Esto lo hemos trabajado la semana pasada, como la parte introductoria de la escolástica. Ahorita estamos simplemente ¿qué? Recordando este punto. Esto ya se trabajó, explicadito la semana pasada. Respecto a los universales, ¿cuántas posturas hay, profe? Tenemos la siguiente, por ejemplo, el realismo. Y en el realismo tú vas a encontrar dos. Ojo, el realismo extremo o exagerado y el realismo moderado. Vamos a ver, profe. No me acuerdo en qué consiste. Sencillo. Para el realismo exagerado, representante, por ejemplo, de ello, San Anselmo, ¿sí? ¿Qué te dice? Que los universales o conceptos, porque cuando hablan de los universales se habla del problema de los conceptos. Universales justamente es eso, el problema de los conceptos o ideas generales. Entonces, ¿qué sucede? El realismo exagerado, ¿qué te dice? Los universales tienen existencia propia. Los universales tienen existencia propia. Existen de forma independiente. ¿Te das cuenta? Como en este caso dije, ¿quién era el realismo exagerado? San Anselmo. ¿Influenciado por quién? Por Platón. Para Platón existen dos tipos de mundo. A memoria, el mundo ¿qué?
de las ideas y el mundo sensible, ¿sí o no? Estos dos mundos, el mundo de las ideas y el mundo sensible, existen de forma separada. Claro, bien. Ahora, este mundo de las ideas, te comento, es un mundo que existe por sí mismo, ¿sí? Es por eso que ese mundo está arriba, un mundo perfecto, donde está la verdad, donde no hay movimiento, ¿sí? Solo puedes llegar con la razón. Y está el mundo sensible. En este mundo sensible sí hay movimiento. ¿Estamos bien? Acá se encuentra lo imperfecto, se encuentra lo falso. Ojo, estamos recordando a Platón, ¿ya? ¿Por qué? Porque el realismo exagerado justamente es Platón. Pero en medieval, ¿qué pasa? San Anselmo. ¿Estamos bien? Platón, pero en San Anselmo. Ahora, ¿qué tiene San Anselmo? Profe, justamente que los universales o conceptos o ideas están afuera, existen de forma independiente, por sí mismos. ¿Estamos bien? Están afuera. ¿Te das cuenta cómo Platón influye en él? Claro, profe, eso es realismo exagerado, nunca te olvides. Los universales o conceptos existen fuera, de forma independiente, son una cosa, tienen existencia propia, ¿ya? En el realismo moderado, no, el realismo moderado fue influenciado ¿por quién? Por Santo Tomás de Aquino, perdón, por Aristóteles, el realismo moderado. Esto viene de Aristóteles. Mientras que para Platón el mundo de las ideas es un mundo externo, perfecto, ¿sí? Para mi estimado Aristóteles no. Las ideas o los universales o los conceptos, ¿sí? Están en la sustancia primera, están en la cosa individual, es decir, en un objeto particular. Por ejemplo, el universal va a estar ¿en dónde, profe? Va a estar en el mismo objeto. Esta regla para mi estimado Aristóteles es una sustancia primera esta regla, ¿ya? Una sustancia primera, un objeto particular. Esta sustancia primera o objeto particular, perdón, ¿qué pasa? Está conformado por dos cosas, materia y forma. Materia y forma. Te das cuenta que para él la materia y forma está en este objeto particular. Significa que para el realismo moderado el concepto, la idea, el universal, ¿dónde está? Arriba, ¿sí? En el mundo de las ideas de forma independiente y perfecta, no, los universales están ¿qué? En la misma cosa individual. Eso es realismo moderado. Ya la semana pasada lo vimos con ejemplos más detallados, ahorita para que tú hagas memoria. Moderado, exagerado, entonces, ¿qué te dice? Tenemos a San Anselmo, que te va a decir que, que los universales, los conceptos o ideas generales existen de forma independiente. ¿Estamos bien? Y por otro lado, lo que es el moderado, que el moderado te va a decir que los universales, concepto o idea, sí existen en el objeto particular, en la sustancia primera. ¿Estamos bien? Y en nuestro pensamiento, de forma particular. Vamos a continuar. ¿Cuál es otra postura respecto a los universales? Tenemos el realismo, tenemos también lo que es el nominalismo. El nominalismo. Y acá tú vas a hacer memoria también. Bueno, el nominalismo, el máximo representante es Guillermo de Ockham, conocido como el príncipe del nominalismo, Guillermo de Ockham. ¿Estamos bien? Pero tenemos también, por ejemplo, a Rossellino de Compiègne. ¿Qué te dice el nominalismo respecto al problema de los conceptos? Es decir, respecto al problema de los universales. El nominalismo respecto al problema de los conceptos y problemas universales te va a decir lo siguiente. Los universales simplemente son nombres, son categorías lingüísticas, en este caso, ¿sí? Que el hombre atribuye al objeto particular. Nominalismo. Nunca te olvides, los universales son ¿qué? Nombre que yo atribuyo a un objeto particular. Por ejemplo, a este objeto particular, ¿qué nombre le doy? Plumón. Eso es un universal. O sea, el concepto simplemente es un nombre que le voy a dar al objeto particular. Eso es nominalismo. ¿Ya, muchachos? Tenemos también otro, lo que es el conceptualismo. A ver acá. Tengan cuidado. Profe, aunque, por ejemplo, cuando tú ves, cuando tú vas a buscar, en este caso, literatura respecto a esto, vas a encontrar que el conceptualismo le ubican dentro del nominalismo. Pero hay que diferenciar en algo. En el nominalismo, el universal o concepto es un nombre, ¿ya? Que yo le voy a atribuir a un objeto. ¿Estamos bien? Plumón. En el conceptualismo, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a tener el universal, ¿sí? Yo voy a tener el universal o concepto en mi pensamiento, pero porque la realidad me la produce. Significa que primero está en la realidad, ¿sí? Veo acá el plumón,
al mirar el plumón, yo recién me formo el concepto o idea de plumón. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama conceptualismo. Por eso ¿qué te dice un conceptualista? Yo tengo el concepto regla porque la regla de la realidad me la produce. ¿Estamos bien? Entonces, esas son las posturas de los universales. Hemos hecho memoria. Si en tu examen, por ejemplo, te viene algo así, profe, Juancito te va a decir que el concepto tijera, el universal tijera, existe de forma independiente a cualquier objeto real. ¿Eso cuál sería la clave correcta en este caso? Profe, sería realismo exagerado, forma independiente. Para Pepe, los universales, ¿sí?, o las ideas generales o conceptos, son categoría lingüística que le atribuimos a un objeto particular. Categoría lingüística, nombre, eso sería ¿qué? Nominalismo. ¿Te das cuenta? Ya puedes responder eso. Muy bien, profe, yo tengo el universal, ojo, de justicia, porque en la realidad sucedió o se dio un hecho justamente que representaba eso. Por ende, yo me represento eso en mi pensamiento. Entonces, ¿eso qué, profe? Conceptualismo. El otro problema central de la escolástica es la relación fe y razón. Profe, se discute acá, ¿qué es más importante? La fe, la razón. Si la fe determina la razón, si la razón determina la fe, si hay contradicción, si hay subordinación, o están en armonía. ¿Y cuál van a ser las posturas? Respecto al tema de relación fe y razón, son tres posturas. La agustiniana, la teoría de la doble verdad, la tomista. La agustiniana, San Agustín, teoría de doble verdad, Averroes, en este caso representante de la filosofía árabe. La tomista, Santo Tomás de Aquino. ¿Qué te dice cada uno de ellos? Vamos a ver. En San Agustín lo hemos trabajado la semana pasada, lo que se conoce como la teoría de la iluminación divina. Ojo, la teoría de la iluminación divina, San Agustín. San Agustín, a través de la teoría de la iluminación divina, explica su relación fe y razón. ¿En dónde él te va a decir qué? Profe, él te va a decir, por ejemplo, lo siguiente, que la fe, ¿qué pasa? Guía la razón. La fe guía la razón argumenta la fe. La única forma de que para San Agustín un hombre pueda llegar a Dios es a través del camino de la fe, a través de la voluntad. O sea, llegar a Dios es un camino de fe y voluntad. ¿Estamos bien? Tu razón por sí misma no puede llegar a Dios. No puede llegar a conocer a Dios. Para que tu razón pueda llegar a conocer a Dios, tiene que ser iluminada por la fe. ¿Sí? Dios ilumina el conocimiento del hombre, lo guía. Fe guía la razón o ilumina la razón y la razón argumenta la fe. En este sentido, yo te puedo preguntar, profe, ¿cuál de los dos es primero o cuál de los dos es el determinante? Ah, profe, primero y determinante, ¿quién va a ser? La fe. Claro, ¿por qué? Porque en este caso una razón por sí misma, sin la fe, no puede llegar a Dios, se necesita de la fe. Por ende, podemos concluir acá, ¿qué, profe? Vamos a ver, que, miren, se subordina a la razón, que la razón se subordina a la fe. Entonces, San Agustín van a encontrar una relación de ¿qué? De subordinación. ¿Estamos bien? Donde la fe, en este caso, está por encima de la razón. Teoría de la iluminación divina. En la teoría de la doble verdad, a ver, ¿qué te dice Averroes respecto a esto? Para Averroes hay dos tipos de verdades, verdad filosófica y la verdad teológica. Profe, no está completo, no está, pero se puede entender, para que alcance. En la verdad filosófica y la verdad teológica, a ver, él dice, ¿cuál sería la verdad de fe y cuál sería la verdad de razón? Esto es sencillo, muchachos. La verdad de fe, en este caso, ¿cuál va a ser? La verdad teológica. ¿Y la verdad de razón? Ah, profe, acá, filosófica. ¿Qué te dice mi estimado Averroes? Ah, profe, te va a decir que existe verdad filosófica, es decir, verdad de razón, que se preocupa o va a estudiar las cosas naturales, y existe una verdad teológica, es decir, la verdad de fe, que es justamente el camino para Dios. ¿Qué te dice él? Cada una tiene su campo de estudio. ¿Sí? Esto se encarga de la naturaleza, esto se encarga de Dios. La verdad filosófica, naturaleza, la verdad teológica de Dios. ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué relación hay? Profe, en realidad son autónomas, ¿sí? Y contradictorias. Porque lo que tú afirmas, por ejemplo, con fe, puede ser negada con razón. O lo que tú afirmas con razón puede ser negada con fe. Dios existe.
Dios no existe. Entonces, ¿qué relación existe para él? Una relación de contradicción autónomas o independiente. En este caso vamos a escribir, muchachos, ya la A de autónoma y lo que es contradicción. No nos alcanza, pero vamos a dejar autónomas y que son contrarias. Contrarias. Muy bien, vamos a la tercera postura. La tomista, Santo Tomás de Aquino. ¿Qué te dice Santo Tomás de Aquino respecto a la relación fe y razón? ¿Cuál es más importante? Santo Tomás de Aquino identifica dos tipos de verdades. Una verdad natural y una verdad sobrenatural. ¿Estamos bien? A la verdad natural, muchacho, ¿con qué lo identifica? Ah, esto es sencillo también, tú lo puedes hacer. La verdad natural va a ser ¿qué? La razón. Y la sobrenatural, la fe. Profe, es parecido. Ah, sí, pero escúchame. Para San Agustín, para Santo Tomás, perdón, no existe una relación de subordinación. No existe una relación de contradicción o en este caso independencia. ¿Qué es lo que existe? Existe armonía. Profe, ¿y por qué? Ahorita te explico. ¿Por qué, profe, en este caso? Sencillo. Lo que pasa es que para este caso Santo Tomás de Aquino, la verdad de naturaleza o razón, ¿sí? Tiene su espacio. Y la verdad sobrenatural también tiene su espacio. O sea, tiene su objeto de estudio. Cada una. Cuestiones de la naturaleza, cuestiones de Dios. Pero, ¿qué pasa? Para Santo Tomás de Aquino, Dios puede ser objeto de estudio ¿de qué? Tanto de la fe como de la razón. Tú conoces a Dios con la fe y puedes explicar, ¿sí? La existencia de Dios ¿con qué? Con la razón. Eso lo vamos a ver de lo que se conoce o como se conoce, las 5 vías de la existencia de Dios. Entonces, concluimos con esta parte agustiniana. ¿Qué relación? Subordinación. La razón subordinada a la fe. Teoría de la doble verdad. ¿Qué relación? Contradicción, autónomas. Y la tomista, ¿qué relación? Armonía. Esas son las posturas de relación fe y razón. Estos dos temas son importantes, muchachos, que tú lo conozcas. ¿Por qué? Porque más adelante, por ejemplo, yo te voy a mencionar, supongamos, ¿sí? San Buenaventura tiene una postura de relación fe, ¿sí? De subordinación. Tú ya sabes de qué consiste eso, en qué consiste eso. Ya no vamos a poder volver a escribir todo. Simplemente te lo voy a repetir, te voy a hacer acordar para que tú tengas la idea. Por eso que es necesario que entiendas esto y que te aprendas esto y también lo de acá, muchachos. Esta es la primera parte. Ahora pasamos a ver las etapas, ¿sí? Continuamos. Ahora, vamos a ver en las etapas. Etapa de lo que es la escolástica. Tenemos escolástica temprana, la época de oro, la gran escolástica y lo que es la escolástica baja. Bien, profe, en la escolástica temprana tenemos, por ejemplo, esta es una clasificación sencilla, los árabes, ¿sí? Por ejemplo, Alfarabí, tenemos lo que es Averroes, tenemos lo que es Avicena, acá. Profe, ¿dónde está? Más abajo, lo vamos a hacer uno por uno. Lo que es la filosofía judía, tenemos, por ejemplo, Avicebrón, Maimónides. Solamente para comentarte, en la filosofía árabe el representante más importante es el que comenta justamente el pensamiento aristotélico, que es Averroes. Ya, Averroes, no te olvides, más importante. Ya, San Anselmo, tú ya has visto quién es San Anselmo, el padre de la escolástica. No confundan, en examen viene el representante de la escolástica, ¿sí? O el representante más importante de la escolástica, y otra cosa es el padre de la escolástica. El padre de la escolástica, ¿quién es? Es San Anselmo. No te olvides eso. El representante lo vamos a ver por acá, que ya te voy a comentar quién es. Muy bien. En la gran escolástica, por ejemplo, ¿qué autores encontramos? Bien, profe, vamos a escribir por acá algunos. Los más importantes, ¿sí? San Buenaventura. San Buenaventura. Que en este caso, muchachos, San Buenaventura va a tener influencia, ¿sí? De San Agustín y por ende ¿de quién? ¿Aristóteles o Platón? Platón, ¿ya? Platón. ¿Quién más, muchachos, tenemos por ejemplo acá? Acá encontramos también a lo que es Rogelio Bacon o Bacon. El único, bueno, uno de los pocos que hace ciencia, el representante más importante o principal de la escuela de Oxford, ¿ya? Rogelio Bacon, te habla de lo que es el conocimiento científico, ¿sí? Te menciona que existen dos tipos de conocimiento natural y sobrenatural, que lo vamos a ver más adelantito, ¿ya? ¿Quién más, profe? Tenemos, por ejemplo, acá también a Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué lo hacemos de verde? Porque en este caso es considerado como el representante más importante de la gran escolástica.
el representante más importante de la gran escolástica. ¿Está muy bien? Ojo, lo que es, por ejemplo, las 5 vías de la existencia de Dios, Santo Tomás de Aquino, muy importante. Nunca te olvides, ¿influenciado por quién? ¿Platón o Aristóteles? Por Aristóteles. No te olvides que ya hemos visto que en este caso, ¿quién influye en la filosofía medieval? Aristóteles y Platón, ¿ya? Muy bien, vamos por abajo. A ver, dice, la escolástica baja. Básicamente encontramos a quién acá. Tenemos a Duns Scoto, que va a establecer la ruptura, ¿sí? Establece la ruptura entre la fe y razón, que ya se va a explicar más adelante, lo separa totalmente. Y tenemos, por ejemplo, también lo que es el príncipe, ¿cómo? Sí, Guillermo de Ockham, pero el príncipe del nominalismo, Guillermo de Ockham, ¿ya? Guillermo de Ockham. Esos son, muchachos, los representantes de lo que de la escuela, de lo que es la escolástica. Nunca te olvides, 3 etapas: escolástica temprana, la gran escolástica y escolástica baja. La etapa de oro, ¿cuál es? La gran escolástica. ¿Cuál es el representante más importante en este caso de la gran escolástica? Santo Tomás de Aquino. ¿Cuál es el representante más importante de la filosofía árabe? Yo te lo mencioné, y por si acá, ¿quién era? Averroes, el comentador de Aristóteles. Correcto, profe. ¿Quién es el padre de la escolástica? También te lo mencioné, San Anselmo, conocido como el príncipe del nominalismo, ¿sí? La famosa, claro, Guillermo de Ockham, la navaja de Ockham. Muy bien. ¿Quién va a ser el primero que establece la ruptura entre fe y razón? Duns Scoto. Profe, esas ideas es para que tú más o menos vayas entrando al tema, porque cada autor lo vamos a ver a continuación. Muy bien, ahora vamos a empezar con lo que es la filosofía árabe. Acá faltó la rayita, de ahí le hacemos la rayita, ¿ya? Para que quede bonito. Pero te comento, la filosofía árabe, el primer representante, Al-Farabi. Al-Farabi va a presentar una distinción entre lo que es la esencia y la existencia. El primero en distinguir esencia y existencia. ¿Y esto cómo va, profe? Te lo explico. Para Al-Farabi existen dos tipos de seres. Te comento, en un ser la esencia y la existencia coinciden. Si yo te digo que la esencia y la existencia coinciden, significa que hablamos que son iguales o que son diferentes. Si yo te digo que la esencia y la existencia coinciden, dice que son ¿qué? Iguales. Entonces por acá vemos, acá la esencia y la existencia coinciden. Y si yo te digo que la esencia y la existencia coinciden, ¿cuál va a ser la esencia de ese ser? Si te digo que es lo mismo, la esencia de ese ser, ¿cuál es? Existir. Significa que él, básicamente, su misma esencia le obliga a existir. Significa que si existe siempre o él tiene la posibilidad de no existir. Significa que existe siempre y que siempre existió y que siempre va a existir. ¿Por qué? Porque su esencia lo obliga a existir. Porque su esencia es existir. A ver, profe, por ejemplo, supongamos que mi esencia es ser fiel por naturaleza. Supongamos, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que las cosas que yo hago, las acciones que yo hago, están determinadas por mi esencia, obligadas por mi esencia. Significa que que no existe la posibilidad de que yo engañe a mi pareja. ¿Por qué, profe? Porque mi esencia, ¿qué es? Ser fiel. Profe, y si yo pienso en engañar, no le engaño, pero pienso, incluso en pensar, significa que tu esencia ya no es ser fiel. Cuando tu esencia es justamente ser fiel, tú actúas así, no porque quieres, no porque eres libre de hacerlo, sino porque justamente tu esencia te obliga. Al punto, muchachos, que yo llego a mi casa, por ejemplo, abro la puerta, encuentro una mujer desnuda en mi cama, ¿qué hago? La tapo. ¿Por qué? Porque mi esencia es ser fiel. ¿Sí me entiende? Estoy obligado justamente por esa esencia. Entonces, su esencia de ser, ¿qué es? Existir. Significa que él existe, ¿por qué? Por su esencia. No tiene otra posibilidad. A eso, ¿cómo lo llama? El ser necesario. Nunca te olvides porque este concepto lo vamos a utilizar en filosofía moderna también más adelante. Justamente en el pensamiento de Baruch Spinoza, ¿ya? Ahora, te comento, la esencia y la existencia entonces coinciden. Significa que el ser es necesario. ¿Y qué es un ser necesario? Un ser que siempre existe, que existe por sí mismo. No hay otra forma, ¿ya? Entonces, vamos a ver por acá. También identifica que el ser posible. En el ser posible, muchachos, te comento, ojo, dice, el ser posible, la esencia y la existencia no coinciden. Si te digo que no coinciden, significa que son, ¿qué? Diferentes. Significa que la esencia de este ser, ¿qué es?
cualquier cosa menos que existir. Porque en él justamente que no coincide. ¿Se entiende? Cualquier cosa menos que existir. Entonces, como no es necesario que exista en este caso, o sea, porque su esencia no es existir, significa que no es necesario que exista. Significa que este ser posible tiene dos posibilidades, por decirlo así. ¿Cuál, profe? Existir como no existir. Ese es un ser posible. El ser posible justamente tiene, ¿sí?, la posibilidad de existir como no existir. ¿Y por qué sucede eso? Porque su esencia no es su existencia, porque no coinciden en este caso. Profe, el mundo es un ser posible. Yo soy un ser posible. Claro, profe, somos seres posibles. ¿Por qué? Porque la existencia no dependió de nosotros. Por ejemplo, en nuestro caso, la existencia dependió de nuestros padres. Si tu papá y tu mamá ese día en la discoteca no se hubieran pasado de copas, tú no hubieses nacido. ¿Te das cuenta que eres un qué? Un ser posible. Entonces, lo que pasa acá es algo muy interesante, muchachos. Te habla del ser necesario y del ser posible. Esta existencia, sí, que no corresponde a su esencia en el ser posible, significa que esta existencia viene de alguien más. ¿De dónde viene esta existencia, muchachos? Esta existencia va a venir ¿de qué? Del ser necesario. Existencia. El ser necesario, concluimos, donde la esencia y la existencia coinciden, es decir, son iguales, da existencia al ser posible, ¿sí? Porque en el ser posible la esencia y la existencia, ¿qué pasa? No coinciden. Y como no coinciden, la existencia no depende del mismo, sino la existencia depende de otro ser, en este caso del ser necesario. Y por eso que él te distingue acá y te dice, oye, el ser necesario, ¿sí? El ser necesario, por ejemplo, no necesita de nada más. Existe en virtud a sí misma, ¿sí? En cambio, el ser posible existe en virtud, ojo, en virtud a otro ser. En este caso, muchachos, ¿cuál es el otro ser? El ser necesario. Entonces te das cuenta que de todas maneras es como si el ser necesario está obligado a crear al ser posible. ¿Por qué? Porque este ser necesario existe en este caso, ¿sí?, en virtud ¿qué? Al otro ser. Muy bien, eso es la distinción entre esencia y existencia. Nunca te olvides Al-Farabi. Ahora, pasamos con lo que es Averroes. Ya te comenté hace ratito que se le conoce, aunque no estaría de todo correcto decirlo, pero se lo conoce como el comentador por excelencia de Aristóteles, por el comentador de excelencia por Aristóteles. Ahora, te explico en qué consiste Averroes. Ya hemos tomado algunas ideas y hemos mencionado. Te habla de la teoría de la doble verdad. ¿Te acuerdas o no? Claro, profe. La teoría de la doble verdad era que su postura respecto a qué? La relación fe y razón. La teoría de la verdad es su postura respecto a ¿qué? La relación fe y razón. ¿En qué consiste? Existe una verdad filosófica y una verdad teológica. Razón, fe, ¿qué relación? Contrarias, autónomas. Entonces por acá escribimos teoría de la doble verdad. Hablamos entonces que existe una verdad, ya no lo voy a escribir completo, filosófica y una verdad teológica. ¿Sí o no? Claro, profe. ¿Y qué relación hay entre estas dos? Vamos por acá. Son contrarias. Muy bien, porque para Averroes, ¿qué pasa? La razón, ¿sí?, tiene temas o se encarga de estudiar a la naturaleza, la verdad filosófica, y la verdad teológica, en este caso la fe, se encarga de las cuestiones de Dios. Lo que tú afirmas con fe puede ser negado, en este caso, ¿por qué? Por la razón, contrarias. Te habla de la eternidad y necesidad del mundo, haciéndote entender básicamente de que el mundo existe, ¿sí?, de forma necesaria. Profe, espere. Ahora, ¿cómo es que existe esta forma necesaria? Vamos a ver, ¿te acuerdas o no? Acá, ¿qué pasa? El ser necesario y el ser posible. Este ser necesario le da existencia al ser posible. ¿Por qué le da existencia? No porque tiene libertad o voluntad, sino porque su misma esencia le obliga a dar existencia a este ser. En ese sentido, él también te dice la eternidad y necesidad del mundo, para darte a entender de que básicamente el mundo existe de forma necesaria, porque justamente el ser necesario es el que da la existencia al mundo.
¿Te das cuenta cómo se relacionan las ideas? Muy bien, profe. Y por último, vamos a escribir por acá lo que es el entendimiento. A ver, por acá. El entendimiento agente separado. Profe, ¿y esto cómo se explica? Es sencillo. El entendimiento agente, muchachos, en este caso va a ser el intelecto, ¿sí? La razón que puede abstraer las formas de todo lo que existe. El entendimiento, en este caso para el separado, ¿quién va a ser? Dios. Dios es la razón o la inteligencia que abstrae las formas de las cosas reales, ¿sí? Todo esto. Eso es lo que es el entendimiento agente, que lo vamos a profundizar un poquito más cuando hablemos del siguiente autor, que es Avicena. Y muy bien, pasamos al otro. Muy bien, ahora te comenté hace ratito en Averroes que hablaba del entendimiento agente separado. Y te di las ideas, te lo expliqué. Lo hablé nada más, solo que ahora sí lo vamos a detallar porque tiene que ver con Avicena. Avicena, en este caso, atribuye al entendimiento o a la inteligencia un doble papel. ¿Entiende esto? Cuando hablo de entendimiento, hablamos del intelecto, ¿sí? Hablamos de la razón, ¿ya? Y para él existe un doble papel. Existe un entendimiento agente y un entendimiento paciente, ¿sí? Doble papel. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? La palabra clave abstrae la forma. El entendimiento agente, que en este caso Avicena lo va a identificar, ¿sí? Con todo el género humano, lo identifica con el género humano, ¿sí? Lo identifica con el género humano. Profe, con el género humano, o sea, común, ¿ya? Es el que va a abstraer la forma de la realidad. ¿Estamos bien? Los objetos particulares que tú conoces, que tú ves en la realidad, el entendimiento agente que hace, abstrae, ¿sí? Abstrae en este caso, ¿qué? La forma de dichos objetos. Eso es el entendimiento del género humano. Y cuando abstrae, para que tú puedas captar esta idea, se forma el concepto. ¿Estamos bien? Ahora, en el entendimiento paciente, no. Esto, dice, recibe la forma y esto lo identifica con cada individuo, ¿sí? Esto lo identifica con cada individuo. A ver, te explico. Mira, ¿qué es lo que pasa? El entendimiento agente abstrae la forma. El género humano, en este caso, al ver los objetos particulares o individuales, sí, abstrae y se crea la forma, se crea la idea, se crea el concepto, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en cada individuo? Ya, o sea, en mí, en Pepito, en Juan, ¿qué es lo que pasa en cada uno? Que nosotros simplemente, ¿qué pasa? Recibimos la forma, recibimos el concepto y lo utilizamos. Por eso que es entendimiento paciente. ¿Por qué? Porque simplemente recibimos el concepto y lo utilizamos. ¿Estamos bien? En cambio, en el género humano, ¿qué es lo que pasa? Este abstrae la forma. No te olvides, no confundas esto. Muy bien, quedó. Entendimiento agente, abstrae la forma, le pertenece al género humano. El entendimiento paciente recibe la forma, le pertenece a cada individuo. Este abstrae, crea el concepto, este que la recibe, utiliza. ¿Estamos bien? Eso es Avicena. Hace rato te comenté en Averroes termina diciendo que el entendimiento, en este caso agente, va a ser que Dios. ¿Estamos bien? Va a ser Dios. Ahora, vamos a continuar. En la filosofía judía, Avicenna y Maimónides, influenciada en este caso por mi estimado Aristóteles. ¿Te acuerdas que era ilemorfismo? Viene en este caso de dos palabras, ile y que es morfe, que es materia y forma. ¿Sí? ¿Te acuerdas de eso? ¿Sí te acuerdas, profe? Vamos a poner por acá. Para el ilemorfismo, básicamente, te comento, ¿sí? Todo que es materia y forma. Materia y forma. Y primero te explico de dónde viene esto. Esto viene de Aristóteles. Para Aristóteles, la sustancia única, el objeto particular, o el objeto en este caso individual, o como diría él, los particulares, ¿sí? Está compuesto ¿por qué? Por materia y forma. Este es un objeto particular. Este es una, ¿qué? Sustancia primera, un particular. Este objeto particular es un objeto que tiene ¿qué? Materia y forma, que es la materia de lo que está hecho dicho objeto. En este caso, la regla está hecha ¿de qué? De madera, correcto. ¿Y qué es la forma? La forma que tiene dicho objeto, que es
rectangular, etc. Muy bien, entonces materia y forma. Avicebrón te va a decir que incluso el alma, ¿sí? El alma es materia y forma. A ver, profe, aguante. Usted me está diciendo que la materia es de lo que está hecho. Ojo, cuando yo digo materia, no necesariamente se refiere a algo corporal, sino de lo que está compuesto un objeto particular. O llámale la sustancia primera, ¿ya? Llámale la sustancia primera. ¿En qué sentido? Este es un objeto particular que en este caso sí es corpóreo, ¿sí o no? Sí, profe, este objeto es corpóreo. Y su materia, entonces, ¿qué va a ser? Corpórea. Porque está compuesta, porque tú sabes que la materia, en este caso es de lo que está compuesto. ¿Y está compuesto de qué? De madera, que en este caso es corpóreo, ¿sí o no? Y la forma es la forma que tiene. Pero, profe, en el alma, en el espíritu, ¿también tiene materia y forma? Sí, profe. Pero en este caso, la materia, que viene a ser ¿qué? De lo que está compuesto el alma, ¿va a ser una materia corpórea? No, no es una materia corpórea. Es una materia, en este caso, lo identifica una materia espiritual, o llámale, claro, la materia espiritual que implica que no es corruptible, ¿sí? Que implica perfección, ¿te das cuenta? De lo que está hecho, en este caso, el alma. En Maimónides vamos a hablar de la contingencia del mundo, que básicamente te explica de que tiene un principio y un final, de que existe la posibilidad de que exista, como también que no exista. Esa es la contingencia del mundo. No te olvides, Maimónides se asocia con la idea del ser ¿qué? Del ser posible. Claro, porque el ser posible, ¿te acuerdas que era? El ser posible es el ser que existe, o que tiene la posibilidad de existir, como tiene la posibilidad de ¿qué? De no existir. Contingencia del mundo. ¿Está muy bien? Vamos bien. Otro, ¿qué más? Profe, te habla de la libertad del hombre. De la libertad del hombre. En este caso, entendiendo esta, ¿sí? Como en función a su capacidad racional o inteligencia. Ya lo que el hombre en este caso va a decidir justamente es porque el hombre es un ser racional. ¿Ya? Otro, la eternidad. Ay, casi mal logro. Muy bien. Vamos por acá. La inmortalidad. Inmortalidad de los elegidos. Profe, ¿en qué sentido? Para mi estimado Maimónides, el hombre tiene que buscar, justamente para que pase esto, tiene que llegar a Dios, tiene que seguir a Dios, seguir su camino, seguir su voluntad de Dios o la voluntad de Dios. La fe, solo así se va a poder hablar de la inmortalidad de los elegidos, de la reserva de la inmortalidad de los elegidos. Muy bien. Y para terminar, ahora sí, completamos acá, lo dejé al final. El entendimiento, agente, ¿sí? Separado. También, profe, te habla del entendimiento agente, sí. También te habla del entendimiento agente, que ya le hemos visto en este caso en qué consiste. El entendimiento agente es el que tiene el papel activo, porque va a extraer las formas de los objetos particulares. Muy bien. Ahora, vamos a continuar. Entonces terminamos en lo que es filosofía judía con Avicebrón y Maimónides. Ahora vamos a ver, no te olvides, para Avicebrón incluso el alma es materia y forma. Su materia, el alma, es de lo que está hecho, pero en este caso no es corpórea, incorruptible, ¿sí? Eterna, inmortal. San Anselmo. San Anselmo considera como el padre de la escolástica, que también lo vimos, no te confundas, el representante más importante, ¿quién es? Santo Tommy. San Anselmo te va a decir, es el padre de la escolástica. Profe, en este caso, ¿la influencia de quién fue? Ah, profe, vamos por acá. Esto lo hace, fue influenciado por Platón. Por Platón, sí, profe. Influenciado por Platón, influenciado por San Agustín, ¿ya? Porque tú sabes que Platón influye en San Agustín y también en este caso en San Anselmo. Si te preguntan, en la escolástica, el representante, en este caso más importante, influenciado por Platón, ¿quién va a ser? San Anselmo, claro, profe. Es muy diferente que te diga patrístico, ¿sí? Influenciado por Platón, San Agustín. Ojo, no confunda, estamos separando esas ideas. Entonces, profe, vamos a ver qué te dice San Anselmo respecto a la relación fe y razón, un problema justamente de la escolástica. A ver, profe, él tiene una frasita muy bonita que dice, cree para comprender.
Si yo te digo cree para comprender, la pregunta es, ¿qué es más importante? ¿Con cuál asocio con la fe? ¿Cuál sería fe? ¿Creer o comprender? Profe, ¿sería qué? En este caso sería acá, creer. Esto sería fe. ¿Y comprender con qué lo asocio? Con el entendimiento, con la razón. Es decir, cree para comprender, se va a entender como que tengo fe para entender. Solo con la fe puedo entender. Ah, profe, cree para comprender. Es decir, si yo quiero entender, si yo quiero comprender, tengo que primero creer. Es decir, tener que fe. Ah, interesante. Entonces, profe, para mi estimado San Anselmo, la pregunta es, ¿qué es más importante? ¿La fe o la razón? ¿Quién tiene la última palabra? ¿La fe o la razón? Más importante, la que tiene la última palabra, ¿quién va a ser? La fe. Porque solo cuando yo creo, puedo entender o comprender. ¿Sí me entiende? Yo voy a entender y comprender a Dios siempre y cuando tenga ¿qué? Fe. ¿Te das cuenta cómo fue influenciado por quién? Por San Agustín. Porque para San Agustín el único camino para Dios, ¿cuál es? El camino de fe, el camino de voluntad. Por ende, para San Anselmo, la fe va a ser el presupuesto, en este caso, de la razón. Respecto al problema de los universales, esto también lo hemos visto. ¿Te acuerdas? ¿En qué consistía esto? El problema de los conceptos, ¿sí o no? El problema de las ideas generales. En el problema de los universales tú vas a encontrar, por ejemplo, que el San Anselmo junto a Champeus van a tener una postura llamada así. Mira, el realismo. ¿Sí, profe? ¿El realismo qué? El realismo exagerado. Exagerado. Profe, este realismo exagerado, a ver, a memoria, ¿influenciado por quién? Aristóteles o Platón. Influenciado para Platón. Platón, dos mundos, mundo de las ideas y el mundo sensible. El mundo de las ideas, el mundo perfecto, donde está la razón, donde no hay movimiento. ¿Ya? Ese mundo existe de forma independiente, fuera del mundo sensible. El problema de los universales, ¿qué te dice? El problema de los conceptos. Para San Anselmo, escúchame, en este caso, ¿sí? Los universales, ideas generales o conceptos, tienen existencia ¿qué? Propia, independientemente de qué, profe, independientemente del objeto particular. ¿Estamos bien? Independiente, eso es realismo exagerado. Significa que el universal, el concepto estaba arriba en ese mundo de las ideas, de forma independiente, ¿sí? Fuera de este mundo sensible. Realismo exagerado. Junto con Champeus, San Anselmo, esa es su postura. ¿Qué más te dice? El hombre es un compuesto de vamos a ver, por acá. El hombre es un compuesto de alma. ¿Y qué más, muchacho? Cuerpo. En este caso, algunos cuerpos son más apetitivos que otros, pero eso no importa. ¿Por qué? Porque para mi estimado San Anselmo, ojo, ¿qué es más importante, el alma o el cuerpo? Veamos por acá, cree para comprender. Más importante que es la fe. Para llegar a Dios tienes que llegar con fe. Camino de voluntad en este caso. ¿Sí? Te comento, el hombre está compuesto por alma y cuerpo. ¿Qué es más importante para él? El alma. Porque el alma tiene la posibilidad en este caso de llegar a Dios. ¿Sí me entienden? Y por último, profe, la prueba ontológica. A ver, esto, muchachos, es la prueba. A ver, ontología, hablamos del ser, ¿sí? Es la rama de la filosofía que estudia el ser. Pero esta prueba es un razonamiento lógico sobre la existencia de Dios. San Anselmo te dice, yo te voy a demostrar que Dios existe, pero a partir de tu razón. Su prueba de él, justamente por la idea de razón, es una prueba que a priori. Profe, nunca te olvides, a priori, diferencia de Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino, que también te habla de la existencia de Dios, su prueba es a posteriori. ¿Qué es a priori? Sin la experiencia, o se entiende también ante la experiencia, es decir, racional. ¿Qué es a posteriori? Después de la experiencia. Pero en este caso, que vemos su prueba ontológica que es a priori, antes de la experiencia o sin la experiencia. San Anselmo te dice, te voy a demostrar que Dios existe, pero justamente antes de la experiencia. ¿Sí? Es decir, con la razón. Y para eso hace un razonamiento lógico. Dice lo siguiente San Anselmo. Oye, yo te voy a mostrar que Dios existe de forma racional. Que incluso que el ateo, que es ateo y que niega la existencia de Dios, ¿sí? Acepta la idea de Dios.
A ver, ¿cómo es esto? Sí, mira, ¿qué dice el ateo? El ateo te dice Dios no existe. ¿Sí o no? Claro, profe. Y si te dice Dios no existe, ¿lo está diciendo con qué? Ah, en su pensamiento. Significa que en su pensamiento está ¿qué? La idea de Dios. Y Dios es el ser máximo. Es lo máximo que se puede pensar, ¿sí o no? Claro, y él entiende que Dios es el ser máximo que puedes pensar. ¿Por qué? Porque te está diciendo que Dios no existe. En su pensamiento. Entonces, ¿qué pasa? Como Dios es lo máximo que se puede pensar, es por lógica que no puede estar solo en el pensamiento. ¿Dónde tiene que estar también? En la realidad. Por ende, ¿qué pasa? Dios existe. En otras palabras, Dios existe justamente porque el ateo está diciendo que Dios no existe. Si me entiendes, lo estás pensando. Lo más grande que existe lo estás pensando. Y justamente por ser más grande, existe en la realidad. Yo concluiría, oye, si algo no existe, tú no debes afirmar ni negar. Justamente el ateo, ¿qué hace? Lo niega. Y como lo niega, está aceptando la existencia. ¿Te das cuenta? ¿Eso qué es? La prueba ontológica. Muy bien, concluimos entonces, para terminar esta partecita, nunca te olvides, Avicena, doble papel de la inteligencia, entendimiento, agente, abstrae forma, género humano. Género humano. Muy bien, cada individuo es pasivo en este caso. Judía y lemorfismo, ¿sí? No se olviden. Por acá, Maimónides, importante la contingencia del mundo, inmortalidad de los elegidos. San Anselmo, padre de la escolástica, influenciado por Platón, por San Agustín, ¿sí? En este caso, para él, ¿cuál tiene más poder? Es determinante la fe. La razón se subordina a la fe. La fe tiene la última palabra, ¿sí? Realismo exagerado y la prueba ontológica a priori. Vamos a pasar ahora a otro autor, muchachos. Continuamos con lo que es la filosofía, pero en este caso hablamos de la etapa de la gran escolástica, la etapa de oro. Vamos a hablar de San Buenaventura. Te comento, miren, San Buenaventura lo primero que va a hacer es aceptar, ¿sí?, la prueba ontológica. A ver, San Buenaventura te acepta que se puede mostrar la existencia de Dios de forma racional, ¿sí? Se puede hacerlo a través de un razonamiento lógico, ¿sí?, respecto al ser. Acepta entonces, ¿qué, profe? La prueba ontológica. Y en este caso, la prueba ontológica, ¿te recuerda de quién era? Sí, profe. La prueba ontológica le pertenecía ¿a quién? A San Anselmo, el autor que vimos hace ratito. Profe, San Buenaventura fue influenciado por San Agustín y por ende fue influenciado por Platón. ¿Qué te dice San Buenaventura? Te habla de la metafísica y la luz. Profe, ¿y qué es la metafísica y la luz? San Buenaventura te va a decir que en este caso nuestra razón tiene que ser guiada por la fe, tiene que ser iluminada por Dios para poder nosotros llegar justamente ¿qué? A Dios. Profe, eso me huele a algo que dijo San Agustín, ¿no? Sí, muy parecido. Sí, en San Agustín, ¿cómo se llama, muchacho, eso? Ah, eso tiene un nombre. Vamos a ver, profe, para que tú hagas memoria. Teoría de la iluminación. Iluminación. ¿Qué pasa? Ah, divina. Así como tu ex. Muy bien, teoría de la iluminación divina. Te comento, entonces, ¿qué sucede? Te va a decir que él, justamente, que el hombre sí es iluminado, o su razón del hombre es iluminado por Dios. Solo así puede llegar ¿qué? A Dios. Metafísica y la luz. ¿Estamos bien? Esto explica la relación de fe y razón. Si yo te digo entonces, ¿cuál sería? Ahí no está, pero te pregunto, ¿cuál sería la postura? ¿Sí? La postura, por ejemplo, de San Buenaventura respecto a la relación fe y razón. Hablamos de subordinación, hablamos de contradicción o hablamos en este caso de armonía. Para San Buenaventura va a existir una relación de ¿qué? Subordinación, porque para él es más importante la fe que la razón. La razón se va a subordinar a la fe. Otra idea, el ejemplarismo. ¿Y en qué consiste esto, profe, el ejemplarismo? Él te va a decir, escúchame, que todo lo que existe en este mundo, primero estuvo ¿dónde? En la mente de Dios. Los ejemplares perfectos, los ejemplares ideales, ¿sí? Antes que existan, antes que sean creados en la vida real, Dios ya lo tenía en su pensamiento. Ejemplarismo. Profe, eso me huele también a San Agustín. ¿Sí? ¿Y cómo se llama San Agustín? ¿Te acuerdas? Sí, profe. Yo sí me acuerdo de eso. ¿Se llama qué? Arquetipos. Los arquetipos de San Agustín. Arquetipos. El ejemplarismo. Ah, por eso que ya no estoy haciendo todo el dibujito, porque esto lo hemos visto. Ejemplarismo, ¿qué significa entonces? Que
básicamente, que todo lo que va a existir en este mundo, primero estuvo ¿en dónde? En la mente de Dios. Los ejemplares perfectos, ideales, estuvo primero en la mente de Dios antes que lo cree. ¿Por qué? Porque Dios es imperfecto. No crea las cosas por crear, no crea las cosas de la nada a la champa. Así cuando vas a tu examen de admisión y marcas la 23 a la de Dios. No. Dios ya tenía todo en su pensamiento. Muy bien. ¿Qué más, profe? El ilemorfismo. Ilemorfismo, profe, claro. ¿Qué era el ilemorfismo? Que todo está compuesto por ¿qué? Materia y forma. Nunca te olvides, esto ya lo vimos de Aristóteles, materia y forma. Toda sustancia está compuesta por materia y forma. Volvamos, por ejemplo, esta reglita. ¿Cuál es la materia? De lo que está hecho. Madera. ¿Cuál es la forma? La forma que tiene esta reglita, que es rectangular y no sé qué más. Ahora, te comento, incluso, dice él, ¿te acuerdas? El alma misma, sí, el alma misma, ¿qué pasa? Es materia y forma. ¿Qué más te habla? De las razones seminales. Las razones seminales, te va a decir mi estimado San Buenaventura, son cuando Dios crea el mundo, ¿sí? El mundo, Dios va a depositar en la materia las razones seminales, que permite a la materia, en este caso, que no sea pasiva, sino que sea activa. ¿En qué sentido? Que le permite a la materia que se actualice. ¿En qué sentido, profesor? Mira, vamos a ver, yo te pregunto, Dios creó un arbolito, pero ese arbolito comienza a envejecer y comienza a cambiar. Sí, profe, correcto. ¿Se debe a qué? A las razones seminales, porque las razones seminales hace activo la materia. Las razones seminales permiten que la materia se actualice. ¿Estamos bien? ¿Y quién da esas razones seminales? Dios deposita las razones seminales en la materia. Muy bien, otra idea. Dios crea al mundo. Y acá sí está en oposición a los árabes, porque para los árabes, la mayoría, Dios crea al mundo justamente obligado por su esencia. No es que Dios tiene voluntad y libertad de crear, sino que Dios es obligado por su esencia y por eso crea. ¿Estamos bien? ¿Te acuerdas? Ahora, ¿el que te va a decir? Dios crea al mundo, ¿por qué? Vamos a ver, por voluntad. ¿Por qué? Porque tiene libertad. Profe, esto es otra cosa. El mundo existe gracias a la voluntad y libertad de Dios. ¿Te das cuenta? Muy bien. Ahora, y concluimos con la idea del voluntarismo, que también lo vimos en San Agustín. Para el voluntarismo, a ver, ¿qué es más importante? ¿La fe o la razón? Profe, para el voluntarismo, la fe, ¿qué pasa? Es mayor a la razón. Porque la fe tiene la última palabra. Porque solo con fe puedo llegar a Dios. O también lo puedes entender así. La voluntad, el camino de voluntad, ¿sí? Me faltó la A. El camino de voluntad, ¿sí? Es mayor ¿a qué? Al entendimiento. Sencillo nada más, al entendimiento. Es decir, profe, para llegar a Dios, tú tienes básicamente que utilizar la fe, o tu camino es de fe, o un camino de voluntad. Eso es voluntarismo. Muy bien, vamos a explicar ahora a otro autor, Rogelio, en este caso, Bacon, o algo así se pronuncia, pero yo por ahí va. ¿En qué consiste, profe? Es el representante más importante de la escuela de Oxford. Uno de los pocos que hace ciencia, porque tú sabes que en la filosofía medieval el tema central va a ser ¿qué? La reflexión sobre Dios. La ciencia queda estancada, por decirlo así. Pero este es uno de los pocos que hace ciencia, ¿sí? Incluso él te va a decir, por ejemplo, el fin de la ciencia justamente ¿qué es? Dominar el universo, dominar la naturaleza. ¿Qué lo vamos a hacer por ahí? Entonces, ¿qué te dice mi estimado Rogelio Bacon? Para Rogelio Bacon existen dos tipos de conocimiento. Hay que tener cuidado, un conocimiento natural y sobrenatural. ¿En qué sentido, profe? El conocimiento natural justamente es el conocimiento de la naturaleza, ¿sí? De lo que tú puedes captar con los sentidos. Hablamos entonces de una experiencia de qué tipo? Externa. Profe, para él el conocimiento natural es una experiencia externa. Yo conozco esta realidad. ¿Por qué? Porque justamente yo la capto con mis sentidos. Yo la puedo tocar, la puedo mirar, ¿sí? ¿Eso qué es? Un conocimiento de naturaleza. Yo veo un árbol, ¿sí? Lo capto con mis sentidos. Veo el río, lo capto con mis sentidos. Veo el movimiento, lo capto con mis sentidos. ¿Conocimiento qué? Natural. Él dice, al conocimiento natural le corresponde una experiencia de qué tipo? Externa. Externa. Profe, un tipo de experiencia externa. ¿Con qué lo captamos? Te dije hace ratito, con los sentidos.
Esta experiencia externa es gracias a los sentidos. Ojo. Y la experiencia sobrenatural, profe, ¿qué es? La experiencia sobrenatural es una experiencia, en este caso, él te va a decir interna, en nosotros mismos, justamente porque Dios ilumina tu corazón, ¿sí? Y justamente porque tú tienes fe, vas a buscar a Dios. Ah, profe, eso me huele algo que ya hemos hablado. Sí, profe, vamos a ver. Experiencia, entonces, ¿qué es la sobrenatural? Es una experiencia interna, profe, una experiencia interna, ¿sí? A esto, él dice, se logra gracias a ¿qué? A la teoría de la iluminación divina, algo que ya había manifestado primero San Agustín y luego lo toma también, ¿quién? San Buenaventura. Muy bien, entonces, profe, teoría de iluminación divina, te comento, para él lo sobrenatural que lo asocia con Dios, lo sobrenatural o el conocimiento sobrenatural es justamente el conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios no se obtiene justamente por la experiencia externa, no lo puedes captar con los sentidos. ¿Con qué lo captas tú? Ah, con una experiencia interna. Cuando Dios ilumina, ¿sí? Te ilumina tu alma, ilumina tu ser, para que justamente tú puedas llegar a Él. Entonces, esa es la idea. Concluimos. La teoría del conocimiento, respecto al conocimiento, dos tipos, externa e interna. ¿Ya? No confundan, no vayas a marcar al revés. El conocimiento natural, experiencia interna, la malogras. Esa es externa porque lo capta con los sentidos. Y por último vamos a ver los dos tipos de métodos. Para mi estimado Bacon, hablamos de la demostración racional, que en este caso va a ser la deducción, y hablamos del método inductivo. Profe, vamos a ver cómo va esto. El método inductivo, tú sabes cómo es. El método inductivo va de lo particular ¿a dónde? A lo general. Ese es el método inductivo, ¿sí? De hecho, particulares a generales, claro, profe. Por ejemplo, el decir de repente que ver 3 casos particulares en la vida real y concluir yo una idea general. De repente veo, por ejemplo, que en esa tiendita, cuando baja el arroz, por ejemplo, la gente compra más arroz. Veo que cuando baja de repente el azúcar, la gente compra más azúcar. Y así sucesivamente. Claro, profe, ¿qué es lo que sucede? 3 casos particulares. Yo puedo concluir algo. Claro, profe, que cuando baja el precio, ¿qué pasa de un producto? En este caso, la gente compra más. Lo que en economía se conoce que cuando baja el precio, ¿sí? La cantidad demandada aumenta. La relación inversa respecto a lo que es la ley de la demanda. Eso es de lo particular a lo general, particular a la general. ¿Sí? En este caso, este método inductivo es el método para el científico. Y no sé si me alcanzará ahí, pero voy a intentar escribirlo. Es el que te dije, el científico. ¿Estamos bien? A ver, sí creo que se alcanzó. La demostración racional, en este caso, es el deductivo, es al revés. De lo general a lo particular. De lo general a lo particular. Muy bien, profe. Entonces, nunca te olvides que Francis Bacon es uno de los pocos que te hablan, el máximo representante de la Escuela de Oxford, de la ciencia. El fin de la ciencia justamente ¿qué es? El dominio de la naturaleza, el dominio del universo. Entonces concluimos, para terminar ya con esta partecita. San Buenaventura, no te olvides, truquito, toma las ideas de ¿quién? De San Agustín. Básicamente te puedo decir que lo cambie de nombre. No es tan cierto eso, profe, pero yo lo hago para que se te quede la idea. Los arquetipos de San Agustín es el ejemplarismo de San Buenaventura. La teoría de iluminación divina es la metafísica y la luz. ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué te dice Bacon, profe? En este caso va a ser representante de la Escuela de Oxford, 2 tipos de conocimiento. Por eso que a Bacon se le considera como el que, en este caso, el que va a promover el empirismo moderno, ¿sí? O lo que es el método, en este caso, científico. ¿Por qué, profe? Porque te dice que justamente el conocimiento natural de la naturaleza se logra ¿qué? Con los sentidos. Por eso que es precursor, en este caso, del empirismo moderno. ¿Ya? Algo que no se mencionó con anterioridad. Muy bien, con esto concluimos, muchachos, lo que es justamente el periodo de la gran escolástica, aunque nos falta uno, que lo vamos a explicar a continuación. El más importante de los representantes de la gran escolástica o de la época áurea de escolástica, que ¿quién es? Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino. Así que continuamos. Continuando con lo que es filosofía medieval y exactamente lo que es la gran escolástica, la segunda etapa de la filosofía medieval, y tú haz memoria. Mencionamos a San Buenaventura, mencionamos a Rogerio Bacon y faltó uno, te dije, ¿quién? Santo Tomás de Aquino. No te olvides que Santo Tomás de Aquino va a ser el representante más importante, ¿sí? El representante más importante de la escolástica. Ojo,
Bien, Santo Tomás de Aquino, su filosofía es una síntesis del cristianismo, influenciado ¿por quién? Ah, tú sí te recuerdas esto, por Aristóteles. Ajá, profe, te comento, o sea, hay que hacer memoria un poquito. La filosofía escolástica tiene dos autores griegos, en este caso, que van a influenciar en ella. ¿Quién? Aristóteles y Platón. Platón tú lo vas a encontrar o lo identificas en el pensamiento, por ejemplo, de San Anselmo a nivel de la escolástica. Y Aristóteles, ¿quién? En Santo Tomás de Aquino. ¿Ya? Muy bien, profe, vamos a continuar. Si fue influenciado por Aristóteles, Santo Tomás de Aquino toma principios aristotélicos que nosotros hemos desarrollado en filosofía antigua ya. ¿Qué principio? La idea de sustancia y accidente. Simplemente para hacerte acordar qué es sustancia y qué es accidente. Profe, en este caso, mi estimado Aristóteles te habla de dos tipos de sustancias, ¿sí o no? La sustancia primera, que en este caso es un objeto particular, y la sustancia segunda, que en este caso es el género. Tomemos un ejemplo. Una sustancia primera, o el objeto particular, yo, Tommy, ¿ya? Una sustancia segunda, ¿ya? Sería, por ejemplo, el género, en este caso, ser humano, Tommy, ser humano. ¿Sí me entiende? Muy bien. Nunca te olvides que el accidente, cuando habla del accidente, tú tienes que recordar acá algo. Accidente y lo que es la esencia, ¿ya? La esencia. La esencia para Aristóteles es aquello que no cambia. El accidente es lo que sí cambia. ¿Estamos bien? Esencia lo que no cambia, accidente que sí cambia. Para que tú puedas ubicarte. Profe, póngame un ejemplo, por favor. Claro, profe, por ejemplo, en una mesa, ¿qué es lo que cambia? Bueno, la mesa puede, por ejemplo, ser de madera, puede ser de fierro, puede ser blanca, puede ser negro, eso cambia según sus cualidades. Profe, puede tener 3 patitas, 4, pero hay algo que no puede cambiar en la mesa porque si cambia deja de ser mesa, que justamente que tenga un tablero, accidente y lo que es la esencia. También toma otro principio aristotélico, lo que es el hilemorfismo. ¿Te recuerdas? Materia y forma. La sustancia primera, ¿sí? Es decir, el objeto particular o individual está conformada por materia y forma. ¿Qué significa eso? La materia es aquello de lo que está compuesto y la forma es el diseño, ¿sí? La forma que tiene. Por ejemplo, este objeto de acá, ¿sí? Este es diría Aristóteles, es una sustancia primera, es un objeto particular que tiene ¿qué? Materia y forma, la materia de lo que está compuesto, que es en ese caso de la madera, y la forma que tiene este objeto que es rectangular, su diseño, o algo así. Muy bien, ¿qué más? Te menciona las 4 causas del ser, y tú también has visto esto conmigo. Te recuerdas que habían causas intrínsecas y causas extrínsecas. Las extrínsecas le pertenecen a la sustancia primera o al objeto particular. Es decir, este objeto particular, o también conocido como sustancia primera, que tiene básicamente causas intrínsecas. Las 4 causas, vamos primero con las intrínsecas en este caso. ¿Cuáles son, profe? Tenemos la causa material y la causa formal. ¿Sí o no? Claro, profe. La causa material de lo que está hecho la cosa. La causa formal, el diseño, la forma que tiene la cosa. Pero aparte de eso, Aristóteles te agrega otras 4 causas más. ¿Te recuerda? ¿La causa qué? La causa eficiente y la causa final. Sí, excelente. ¿Cuál es la causa eficiente, profe? La causa eficiente es lo que hace el cambio, la que realiza el cambio, o sea, lo que hace la transformación. Profe, ¿y cuál es la causa final? La finalidad justamente del objeto, la utilidad del objeto. ¿Para qué sirve? Esa es la causa final. Si tú te das cuenta, la causa eficiente y la causa final, la utilidad, están fuera del objeto. Por eso que Aristóteles llama causa extrínseca a la sustancia primera u objeto particular, que es lo mismo. Profe, en un ejemplo, vamos a ver la mesa. La mesa, ¿cuál sería su causa material? De lo que está compuesto, de lo que está hecho, la madera. Profe, ¿cuál sería la causa formal? La forma que tiene la mesa, el diseño, el modelo, ¿sí? Rectangular de repente, o de repente cuadradita, de repente redonda, no sé, en el ejemplo, ¿ya? Profe, ¿qué más? La causa eficiente es el que realiza justamente el que hace la transformación. ¿Quién va a ser en este caso? Profe, va a ser el carpintero, correcto. Y la causa final, profe, es la utilidad de dicha cosa, de dicho objeto particular, de dicha sustancia primera.
¿Estamos bien? Las 4 causas. También te menciona acto y potencia, el concepto aristotélico, conceptos aristotélicos, principios aristotélicos. Profe, el acto y potencia, solamente estamos haciendo memoria. Ojo, el acto, profe, es el ser en la actualidad, la potencia, lo que el ser puede llegar a ser. Aristóteles te dice que justamente el paso de potencia a acto explica ¿qué? Pregunta de examen, explica el cambio, no te olvides. Pasamos a otro punto. Ya, respecto al conocimiento, también toma Aristóteles su teoría del conocimiento. Todo conocimiento empieza en qué? Para Aristóteles no hay nada en el entendimiento que no ha pasado por los sentidos. Por ende, Santo Tomás de Aquino también va a dar todo conocimiento empieza ¿por dónde? Por los sentidos. Es decir, se relaciona con el empirismo, con el materialismo. ¿Estamos bien? De acá, muchachos, que todos estos principios aristotélicos se van a reflejar en los distintos puntos que vamos a ver. Por ejemplo, la relación entre fe y razón es un problema que se debate justamente en lo que es la escolástica, ¿sí? En filosofía medieval. Profe, entonces, ¿cuál es la relación entre fe y razón? Vamos haciendo memoria. Para mi estimado Santo Tomás de Aquino, que existe una verdad natural y una verdad sobrenatural. Profe, ¿cuál es la diferencia en estas dos? Claro, sencillo. Vamos a ver, la verdad natural en este caso se va a identificar con la fe o con la razón. Bueno, la verdad natural se identifica con la razón. ¿Estamos bien? Es decir, la verdad natural, la verdad de razón, estudia justamente qué es la naturaleza, te va a decir él. Y la verdad sobrenatural, profe, ¿con qué se identifica? Profe, con la fe. Con la fe. Y justamente esa se encarga de qué? De las cuestiones de Dios. Pero para mi estimado Santo Tomás de Aquino, ¿qué relación existe entre lo que es la razón y la fe? La verdad de la naturaleza y la verdad sobrenatural. Profe, para él existe una relación de, mira por acá, armonía. ¿Por qué, profe? Algo sencillo. Si bien es cierto que la razón tiene temas y ve temas de justamente la naturaleza, que se puede conocer con razón, y la fe ve los temas de Dios, te comento, Dios puede ser, en este caso, explicado tanto por la fe como por la razón. ¿Te das cuenta? Están en armonía. Ambas tienen como objeto de estudio Dios. ¿Por qué? Porque para él la razón y la fe vienen ¿de dónde? De Dios. ¿Sí me entienden? ¿En qué consiste esto básicamente? Profe, yo puedo explicar a Dios con la fe. El objeto de estudio, ¿sí?, de la fe puede ser Dios y el objeto de estudio de la razón también puede ser Dios. Por eso que más adelante tú vas a ver las 5 vías de la existencia de Dios, porque Santo Tomás de Aquino te demuestra racionalmente, en este caso, que Dios existe. ¿Ya? Lo vamos a ver más adelante. Respecto a su teoría del conocimiento, profe, influenciado por Aristóteles, todo conocimiento empieza en los sentidos. Te comento, ¿cuál van a ser la fácil para mi estimado Santo Tomás? ¿Que va a ser primero la razón o los sentidos? Si te dice que todo comienza con los sentidos, todo comienza con los sentidos o todo empieza con los sentidos, te comento, Santo Tomás te va a decir, ¿qué va a ser primero? ¿La razón o los sentidos? La primera fase, en este caso, muchachos, ¿cuál va a ser? Los sentidos. ¿Influenciado por quién? Justamente por Aristóteles. Y la segunda fase, ¿cuál va a ser? Lo racional. En otras palabras, para mi estimado Santo Tomás de Aquino, el hombre conoce con los sentidos, ingresa por acá. Cuando tú tocas, si entras en contacto con un objeto determinado, justamente en ese contacto implica los sentidos. Esta cuestión de los sentidos luego va a permitir que pase a tu razón y tú te formes la idea de eso. ¿Estamos bien? Sentidos, ¿qué? Y razón. 2 fases para conocer. No te olvides, influenciado por ¿quién? Por Aristóteles. No hay nada en el entendimiento que no pase por los sentidos. ¿Estamos bien? Y justamente es por ello que mi estimado Santo Tomás de Aquino, su prueba, las 5 vías de la existencia de Dios, va a ser una prueba a posteriori. ¿Qué es eso? Con la experiencia, después de la experiencia. Justamente porque es influenciado por las ideas en este caso de Aristóteles. Vamos a ver sobre el hombre. ¿Qué te dice, profe? También influenciado por Aristóteles. Para Aristóteles, si tú haces memoria, el hombre es un ser ilemórfico. ¿Qué significa que el hombre es un ser ilemórfico? Que el hombre está compuesto ¿por qué? Por materia y forma, pero en una unidad. Escúchame algo interesante. Mira, para Platón, el hombre es una dualidad. Y eso justamente, esas ideas lo influyen en San Agustín. Por eso que para San Agustín el hombre es una dualidad, siendo el alma lo perfecta, lo inmortal, lo eterna, ¿sí? Al decir dualidad implica que no están unidas siempre, sino que en primera instancia estuvo con Dios, ¿ya? ¿Qué sucede en Aristóteles? En Aristóteles el hombre es un ser ilemórfico. ¿Qué significa? Que el hombre es justamente materia y cuerpo.
materia o cuerpo y alma, ¿sí? O lo que es forma. ¿Qué es el ser ilemórfico? Básicamente materia y forma, cuerpo y alma, pero que en una unidad. En Platón, separados, dualidad. En Aristóteles, unidad. ¿Estamos bien? En San Agustín, separados, dualidad. En Aristóteles, no, en Santo Tomás, justamente influenciado por Aristóteles, no, ¿qué? Una unidad. Entonces, vamos a ver, ¿el hombre qué es? Una sola sustancia. Ah, ¿te das cuenta? Unidad. Muy bien. Entonces, profe, te comento, es una sola sustancia que implica ¿qué? Materia. ¿Y qué implica, dije? Forma, influenciado por Aristóteles. ¿Qué significa, profe, esto? Ah, interesante. Materia, en este caso, va a ser ¿qué? El cuerpo. De lo que está hecho, ¿sí? El hombre, el cuerpo. Y la forma, profe, ¿qué es? El alma. El alma, justamente, ¿qué pasa? Es la forma del cuerpo. O el alma da forma al cuerpo. Ahora, te comento, ¿qué pasa con mi estimado Santo Tomás de Aquino? Que esta sustancia única es materia y forma, pero en una unidad única, o sea, unidad. ¿Estamos bien? En cambio, en San Agustín, no, es dualidad, separado. Ahora, es por eso que te pregunto, ¿él va a aceptar justamente la dualidad de mi estimado San Agustín o la dualidad platónica? No, rechaza ¿qué? La dualidad del hombre, que ya sabes de quién es San Agustín, filosofía antigua, Platón. ¿Ya? Rechaza la dualidad. ¿Por qué? Porque para él el alma y el cuerpo no es que estén separados, sino que el alma y el cuerpo están ¿qué? En una unidad. ¿Estamos bien? No confundan eso. Profe, pero entonces, ¿esto tomó de Aristóteles? Sí, pero se diferencia con Aristóteles en algo. Porque para Aristóteles, muchachos, justamente porque el hombre, ojo, es alma y cuerpo, o sea, un ser ilemórfico, ¿sí? O sea, siempre está unido el alma y el cuerpo, es que para Aristóteles no hay nada inmortal. En cambio, acá en Santo Tomás de Aquino sí, si bien es un ser ilemórfico, es decir, materia y forma, o cuerpo y alma, resulta que, muchachos, que entre estas dos, ¿cuál es la mortal y cuál es la inmortal? Esta es mortal y esta que es inmortal. Ajá, esta es la diferencia. Para mi estimado Santo Tomás, en este caso, el alma es eterna. El alma es inmortal. ¿Estamos bien? ¿Te das cuenta la diferencia? Fue influenciado por Aristóteles, pero cambió. En Aristóteles no hay nada inmortal en Aristóteles. Acá sí. Muy bien, respecto al hombre, esto que hablo, respecto al hombre. Muy bien, esa es la primera parte sobre el hombre. Vamos a continuar ahora con las ideas de mi estimado Santo Tomás de Aquino. Vamos a hablar de ética, influenciada por Aristóteles, plantea una ética de carácter teleológica. ¿En qué sentido esto, profe? Con un fin. Eso es. Ups, ¿lo cansó? Ya, fin, carácter teleológica. Significa que para mi estimado Santo Tomás, ¿sí? La ética tiene un fin, ¿sí? ¿Dónde tiene que llegar? ¿Y a dónde tiene que llegar básicamente? Si yo te digo que es padre de iglesia, por lógica, ¿a dónde va a llegar básicamente su ética? Dice él, tiene que llegar al conocimiento de Dios, al conocimiento de Dios. El fin de justamente de la ética para mi estimado Santo Tomás de Aquino es llegar a Dios, ¿sí? Conocer a Dios. Por eso que él va a tener una postura ¿qué? Intelectualista. Profe, ¿qué significa esto? Espérate. ¿Qué significa una postura intelectualista? ¿Te acuerdas de lo que era el voluntarismo? El voluntarismo en San Agustín, ¿qué te dice? Que la voluntad, ¿sí? Está por encima del entendimiento, o que la fe está por encima de la razón. Esto te quiere decir que es más importante que la fe, ¿sí o no?, que por la razón. En el intelectualismo, muchachos, respecto a la ética, ¿qué te va a decir? Ah, no, acá lo que sucede es lo siguiente, que la razón, ¿sí?, o el entendimiento está por encima de la voluntad, está por encima de la fe. Ojo, respecto al punto de la ética. Intelectualismo, no confundan esos puntos. Muy bien, entonces, vamos a continuar, profe. ¿Qué más nos dice? Nos va a hablar de las 5 vías de la existencia de Dios. A ver, te comenté hace rato que fue influenciado por Aristóteles. Él va a plantear una prueba, muchacho, de carácter a posteriori. ¿Qué significa esto? Profe, después de la experiencia o con la experiencia. Santo Tomás
compara, sí, analogía, método analógico, ¿sí? Compara este mundo natural con el mundo sobrenatural, ¿sí? Para poder explicar básicamente lo que es las 5 vidas de la existencia de Dios. Va a comparar, y no solo ahí, sino también respecto a lo que es el Estado y la Iglesia, que de aquí te hablo sobre eso. Bien, vamos a ver entonces, ¿qué es a posteriori, profe? A posteriori significa después de la experiencia o con la experiencia. ¿Qué es analógico en este caso, profe? Va a comparar, ¿sí?, este mundo con el mundo sobrenatural. No te olvides, verdad natural, verdad sobrenatural. Entonces, ¿cuáles son las 5 vías de la existencia de Dios? Vamos a empezar, muchachos, con la vía del movimiento. Y te comento, mira, acá es una especie de gráfico para que tú puedas entender. Para mi estimado Santo Tomás de Aquino, un motor es movido por otro motor. Y este motor es movido por otro motor. Y a su vez, este motor es movido por otro motor. Pero lo que pasa es que para Santo Tomás, ¿puede ser esto infinito, sí o no? Y él mira la realidad y dice, oye, en la realidad no hay infinito, ¿sí? ¿Qué pasa? Que todo tiene un inicio y tiene un final. Entonces esto no puede haber un infinito. Profe, ¿eso qué implica? Que es necesario que exista, ¿qué? Un primer motor. Claro, profe, porque tiene que haber un inicio, ¿qué? Y un final. ¿Estamos bien? Claro, un primer motor, ojo, un primer motor. Ahora, profe, este primer motor, te pregunto, ¿tiene que ser movido por algo o no? Y tú piensas, profe, si es movido por algo, vamos a dibujarlo por si acaso, si es movido por algo, por ejemplo, significa que va a ser el primer motor, ya no es el primer motor. Y si este motor es movido por algo, ¿va a ser el primer motor? Tampoco es el primer motor. ¿Eso qué significa, profe? Básicamente que no puede seguir hacia el infinito. Entonces es necesario que un primer motor, ese motor que da movimiento a todo, a los demás motores, pero que al mismo tiempo básicamente nadie lo mueve. Profe, esa es la conclusión. El primer motor inmóvil, la vía del movimiento va a concluir justamente en el motor inmóvil. ¿En qué sentido, profe? El primer motor, que es Dios, da movimiento a todo. ¿Sí? Es necesario ese primer motor. ¿Por qué? Porque en el mundo, si bien es cierto, uno es movido por otro, lo que pasa es que esto no puede llegar al infinito. Y como no puede llegar al infinito, entonces ¿qué pasa? Es necesario un primer motor. ¿Quién es el primer motor? Dios. Dios, el primer motor inmóvil. ¿Por qué motor inmóvil? Porque justamente Él no es movido por nada. Antes de Él no hay nada. Primer motor inmóvil. Segunda vía, vía de la causalidad. Profe, ¿cómo se explica la vía de la causalidad? Muy bien, te comento, causa-efecto, causa-efecto, causa-efecto. Esta causa produce un efecto, este efecto se vuelve causa de otro efecto y así sucesivamente. Ahora, tampoco esto puede ser hacia el infinito. ¿Por qué? Porque el mundo justamente no es infinito, sino que tiene ¿qué? Un inicio y tiene un final. Y como no puede entonces irse al infinito, es necesario ¿qué? Una causa primera. La primera causa. Es necesaria una primera causa. Ahora la pregunta es, profe, ¿esta primera causa debe tener una causa anterior? No, porque si tiene una causa anterior, ¿qué pasa? No es la primera causa. Y si tiene otra causa acá, va a seguir entonces hasta el infinito. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿qué pasa acá, profe? Es necesario, dice él, una primera causa. ¿Sí? Esta causa que va a producir justamente todo que produce el mundo, ¿sí? Es necesaria la primera. ¿Por qué tiene que ser la primera causa incausada? Primera causa incausada. Y esto te lo explico. Profe, porque si fuera causada no fuera la primera causa. Entonces todo seguiría otra vez hacia el infinito. Y eso no es posible. Entonces, ¿qué es necesario? Una primera causa que cause todo, pero que al mismo tiempo no tenga ninguna causa. La causa incausada. Así concluye lo que es la vía de la causalidad. Si me dan cuenta, causa en el sentido que, por ejemplo, Dios crea el mundo. Dios crea el mundo. Para Santo Tomás es eso. Dios crea el mundo. ¿Quién es la causa? Dios. ¿Quién es el efecto? El mundo. ¿Te das cuenta? Vamos bien. Vía de la contingencia. Acá te explico. Tú te acuerdas que significaba justamente contingencia. Contingencia tú lo puedes asociar como si el ser puede existir, como también tiene la posibilidad de no existir, que tiene ¿qué? Un inicio y que tiene un final. Es decir, que es un ser que no necesariamente existe. ¿Estamos bien? Que tiene posibilidades de existir como de no existir. Ahora, si todo en el mundo fuera contingente, escúchame, significa que tiene la posibilidad de existir como no puede existir. ¿Qué exactamente asegura su existencia?
¿Qué es lo que hace que esto existe? Por ende que él dice, no puede todo ser contingente, porque si no, básicamente todo estaría en la posibilidad de existir y no existir. Significa que puede que no existamos o puede que no exista todo eso. Entonces, ¿qué es necesario? Un ser que sea ¿qué? Justamente un ser SN. Acá lo vamos a escribir completo, pero aquí nada más para que alcance. ¿Un ser qué? Un ser necesario. ¿Por qué es necesario un ser necesario? Porque justamente el ser necesario, la esencia y la existencia coinciden. Significa que su esencia es existir. Significa básicamente que ese ser siempre existe y siempre va a existir. Y si ese ser siempre existe y si ese siempre va a existir, él va a dar ¿qué? La existencia al ser contingente. Porque el ser contingente puede existir como no puede existir. Entonces, ¿qué es necesario para asegurar la existencia? Un ser ¿qué? Necesario. ¿Se entiende? Concluye el ser necesario. ¿Y quién es el ser necesario? Solamente es uno, Dios. Dios. Otra más, profe. La vía de los grados de la perfección del ser. Él te dice, en realidad en el mundo tú vas a ver seres y tienen distintos grados de perfección. Hay un ser que es perfecto, hay otro ser que es mucho más perfecto y así sucesivamente. Ya, esto tampoco puede ser hasta el infinito. Por ende, es necesario un ser que esté por encima de todo. La perfección en tanto perfección, el ser perfecto. Acá va a concluir, en este caso, que en la existencia de un ser perfecto. Ser perfecto. ¿Quién es el ser perfecto? El ser perfecto es Dios. Vía del orden. Pasamos a otra. Profe, dice, este mundo, por ejemplo, está ordenado de tal forma que en realidad es espectacular. Y sí, pero este mundo que todo tiene un sentido, que todo tiene un fin, que cada ser tiene una función, ¿sí? Un fin, dice, eso no puede ser al azar, porque es imposible que sea al azar, justamente ¿por qué? Porque cada ser tiene una función y un fin determinado. Entonces es necesario que esto esté establecido de forma ordenada. Claro, por alguien. ¿Por quién? Por, en este caso, un ser de inteligencia superior. ¿Sí? ¿Quién va a ser? Dios. Dios es el que da orden al mundo, el que básicamente establece el fin de los seres. ¿Sí? Concluimos entonces acá en la existencia de un ser de inteligencia suprema. Profe, estas son las vías justamente de la existencia de Dios. Muy bien, conclusión, vía del movimiento, concluye en el primer motor inmóvil, vía de la causalidad, primera causa incausada, vía de la contingencia, el ser necesario, vía de lograr la perfección del ser, el ser perfecto, vía del orden, el ser de inteligencia suprema, infinita. ¿Quién es el primer motor inmóvil? ¿Quién es la primera causa? ¿Quién es el ser necesario? ¿Quién es el ser perfecto? ¿Quién es la inteligencia superior que ordena el mundo? Todo eso va a ser ¿qué? Dios. No olvidar que en San Anselmo la prueba ontológica de la existencia de Dios es a priori. En Santo Tomás que es a posteriori. No olvidar eso, importante. Y no olvidar tampoco, muchachos, que un datito más respecto a Santo Tomás. Para Santo Tomás de Aquino, la Iglesia, ¿y qué relación existe entre la Iglesia y justamente el Estado? Mira, el Estado te establece leyes naturales. La Iglesia se refiere a las leyes sobrenaturales de Dios. Para él, ¿qué es más importante? Justamente la ley sobrenatural, porque es la única forma que tú puedas llegar a Dios. Por eso que él va a decir que el Estado debe estar subordinado de una forma a la Iglesia. ¿Sí? Una forma a la Iglesia. Cosa que va a ser más adelante contradecida por mi estimado Nicolás Maquiavelo. Continuamos ahora con lo que es Duns Scotus. Ya pasamos, muchachos, a lo que es la escolástica baja. El declive, ¿está muy bien? Vamos a ver, profe. Monje franciscano, escocés, muy bien. ¿Qué te dice? Muy bien, el periodo de crisis de la escolástica, te comento. Duns Scotus justamente representa el periodo cuando inicia la decadencia de la escolástica. Estos autores van a preferir, ¿sí? Lo que es la experiencia. Y te aclara, una cosa es fe y otra cosa es razón. No puedes explicar las cosas de fe con la razón, no puedes. Por eso que tanto mi estimado Duns Scotus como Ockham no van a estar de acuerdo con las 5 vías de la existencia de Dios, porque las 5 vías de la existencia de Dios es una forma racional de explicar ¿qué? La fe, de explicar a Dios. Pero para Duns Scotus, para Ockham, justamente porque ellos representan el periodo de la crisis escolástica, eso no es posible.
tú no puedes, en este caso, explicar las cosas de fe con la razón. Tú las cosas de fe lo explicas con la fe y la razón sirve para explicar el mundo natural. ¿Estamos bien? Ahora, entonces, profe, establece que, te dije, la ruptura entre la fe y la razón. Ojo, la fe estudia las cuestiones de Dios, la razón estudia la naturaleza. ¿Estamos bien? Sí, independientemente. Ojo, no podemos confundir eso. ¿Por qué, profe? Ellos van a preferir, profe, lo que es la experiencia y la intuición. La experiencia, profe, y lo que es la intuición. ¿En qué sentido, profe? Para ellos el conocimiento de naturaleza se da a través de los sentidos. Tú captas el mundo a través de los sentidos. ¿Estamos bien? Entendimiento. Preferencia entre en lo que es la intuición y el entendimiento. Contacto sensible, experiencia. Muy bien. Ahora, justamente porque prefieren esto es que ellos van a pertenecer a la escolástica baja. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más, profe? En este sentido te va a decir, como ya él se da cuenta de que una cosa es fe y otra cosa es razón y no pueden mezclarse en este caso, él va a decir que la teología en realidad no es una ciencia. La teología no es una ciencia, profe. ¿Qué es la teología entonces? Él te va a decir, la teología es un saber práctico. Profe, un saber práctico que te permite llegar ¿a dónde? A Dios. Te enseña cómo tienes que actuar, cómo tienes que comportarte para poder llegar a Dios. Esto es bueno, tú tienes que actuar bajo los mandamientos de Dios, por eso que es un saber práctico. ¿Te das cuenta? Ya no es una ciencia, porque está separando la fe de la razón. Profe, fue voluntarista. Esto también lo has visto. Profe, pero suena contradictorio. En realidad no. Él dice, oye, la razón, ¿sí?, se encarga de cuestión de naturaleza. La fe se relaciona con el voluntarismo. ¿Por qué, profe, acá? Porque si tú haces memoria, ¿qué es el voluntarismo? La fe es mayor ¿a qué? Profe, la fe es mayor a la razón. Es decir, la voluntad, vamos por acá, la voluntad es mayor ¿a qué? Al intelecto, porque el único camino para poder llegar a Dios justamente ¿qué es? La fe. Respecto de los universales, ¿te recuerdas los universales? El problema de los conceptos, el problema de las ideas generales. Los universales, ¿qué postura tiene mi estimado Duns Scotus? Duns Scotus va a tener una postura nominalista. Nominalista. Profe, ¿qué significa eso? Para que tú hagas memoria nada más, eso significa que respecto a los conceptos, si existen, o las ideas, si existen de forma independiente o no, él te va a decir que los conceptos o ideas son simplemente ¿qué? Nombres. Nombres que le vamos a atribuir a las cosas. Nombres, categoría lingüística, son nombres que se le atribuye a la cosa. Duns Scotus. ¿Te das cuenta? Vamos a perfilar ahora a otro autor. Profe, Guillermo de Ockham, franciscano, doctor invencible, conocido, ¿ya? ¿Qué habla él? Él va justamente a representar el momento donde se da la ruptura entre la escolástica, claro, al referir a escolástica se refiere ¿qué? A toda esta cuestión, ¿ya? No se refiere a lo que él plantea, porque él también considera como la escolástica básica, no, sino se refiere a la escolástica anterior. Representa la ruptura entre la escolástica y ¿qué? La filosofía, mira, por acá, y la filosofía griega. ¿En qué sentido, profe? En otras palabras, fe y razón, dos cosas distintas. Dos cosas distintas. Tú no puedes explicar con razón los temas de fe. Por eso que tampoco va a estar de acuerdo con las 5 vías de la existencia de Dios. Tampoco está de acuerdo con eso. ¿Estamos bien? Porque una cosa es fe, que se encarga de la cuestión de Dios, y otra cosa es la razón, que se encarga de las cuestiones del mundo, de la naturaleza. Entonces, continuamos. Respecto a los universales, el problema de conceptos. ¿Estamos bien? ¿Cuál es su postura respecto a los universales? Él es considerado como el príncipe, el máximo representante del no
Vamos a ver si nos alcanza por acá. Del lo completa, nominalismo, no alcanzó. ¿Ya? Pero del nominalismo, conocido como el príncipe del nominalismo. Profe, para mi estimado Ockham, escucha lo que te voy a decir, para Ockham no existen universales como entidades o como cosas superiores, como creía mi estimado Platón. Para Ockham lo único que existe son los particulares. ¿Qué es eso? Profe, los objetos individuales, los objetos particulares. Esto. Para Ockham existe eso. ¿Y qué pasa, profe? Entonces, los universales, ¿qué serían para él? Simplemente nombres, simplemente categoría lingüística que el hombre da a este objeto particular. Esto es regla. El hombre le da el concepto regla, la idea regla, él le da el universal regla a dicho objeto. El príncipe del nominalismo, solo existe el objeto particular y los universales son ¿qué? Simplemente nombres. Continuamos. Esto no te olvides porque se va a relacionar con esto. Vamos a ver por qué. Profe, voluntarista, ya sabe qué es voluntarismo, así que vamos a escribir nada más. El voluntarismo significa que la fe, en este caso, es mayor ¿a qué? A la razón. A ver, profe, hasta ahorita, hagan memoria, la voluntad por encima del intelecto. El camino justamente de Dios es un camino de fe, un camino de voluntad en Dios. Ahora, a memoria, el primero que lo dice, ¿quién fue? San Agustín, voluntarista. ¿Quién más, profe? San Buenaventura. Claro, profe. ¿Quién más, profe? Duns Scotus. ¿Quién más, profe? Ockham. ¿Santo Tomás? No. ¿Santo Tomás qué postura tiene? Intelectualista. ¿Vamos bien? Ahora, continuamos. Profe, ¿qué más? Al igual justamente que Duns Scotus, él va a preferir ¿qué prefiere en este caso para el conocimiento de la naturaleza? La experiencia. ¿Cómo se entiende la experiencia? El contacto entre el sujeto y la realidad a través de los sentidos. Experiencia. Muy bien, experiencia. Por eso que él te va a hablar del principio de economía, o lo que es el principio de parsimonía, o también conocida como la navaja, ¿sí?, de Ockham. También conocido como la navaja de Ockham. Principio de economía, parsimonía o navaja de Ockham. Profe, ¿qué significa eso? Para mi estimado Ockham, el hombre justamente, ¿qué existe? Solamente el objeto particular, el objeto que individual, ¿te recuerdas? Universales, que son, solamente existe el objeto particular y justamente, ojo, solamente existe ¿qué? El concepto particular, perdón, solamente existe el objeto particular. ¿Y qué son los universales? Nombres. Ojo, para que puedas entender esto, ojo, entonces, te comento, ¿qué más dice? Prefiere la experiencia. ¿Qué sucede con el principio de economía? Ockham te dice, oye, hay que simplificar, ojo, simplificar, por acá, vamos a borrar para que sea bonito, simplificar, ¿sí? A lo máximo, nada más, a lo máximo, ¿qué? Las explicaciones. Mira por acá, explicaciones. Ahora te explico en qué consiste esa cuestión. Debemos eliminar los conceptos de la escolástica. ¿Ya? Profe, ¿por qué? Para Ockham, un concepto o para Ockham una explicación, en este caso, tiene que tener una base empírica. Prefieren experiencia empírica. Si utilizamos conceptos que no tienen experiencia empírica, para Ockham no sirve. ¿Sí me entiende? Dice, los conceptos escolásticos, hablando de ciencia, de la parte de la ciencia, concepto alma, por ejemplo, no sirve para la ciencia. Hay que eliminar esos conceptos. ¿Por qué? Porque no tienen una referencia ¿qué? Empírica. No lo puedes verificar justamente con la experiencia. Para Ockham, ¿qué conceptos debe utilizar la ciencia? Conceptos justamente que tienen base empírica, o sea, experiencia.
¿Sí me entiendes? Que tú lo puedes verificar con la experiencia. ¿Estamos bien? Por ejemplo, movimiento, si lo puedo verificar con la experiencia. ¿Esos son qué? Conceptos empíricos. Hay que eliminar los conceptos escolásticos, como la cuestión de alma, como la cuestión, por ejemplo, del ser necesario. Esas cosas hay que eliminarlas, ¿ya? Simplificar al máximo las explicaciones. Para Ockham, la explicación más simple, entendiendo esta como base empírica, ¿sí? Como base, como que tiene su base empírica, es decir, su base en la experiencia, es la correcta o la más cercana a la ciencia. A ver, ¿cómo sería esto, profe? Supongamos, yo te digo, diría Ockham, de dos explicaciones. Vamos a ver. Voy a la universidad, estoy en el camino a la universidad, voy a postular a la universidad y resulta que no ingreso. Y me dicen, por ejemplo, profesor, ¿por qué no ingresaste? Y el alumno dice, uno no dice, yo no ingresé, profe, porque la verdad que yo ayer soñé feo y entonces justamente soñé feo, soñé que había un hombre, un Dios, que me decía que todavía este no es tu destino no está ahorita, vas a ingresar después, te falta todavía como 4 años más para que ingrese. Y por eso cuando me fui al examen no ingresé, profe. Uno. El segundo diría, profe, yo no ingresé porque no me dediqué al 100%, no estudié como debía estudiar. ¿Cuál de las dos diría, por ejemplo, Ockham? Algo sencillo, ¿cuál de las dos diría, por ejemplo, Ockham, que sería la explicación más cercana? Y en este caso, ¿cuál deberíamos utilizar? Y para Ockham debería ser ¿qué? La segunda. ¿Por qué, profe? Porque la primera, en este caso, el decir que hay un Dios que me dice que ese es mi destino, eso, por ejemplo, no tiene una base empírica. Entonces, ¿qué? No sirve. La segunda que dice porque no dediqué mi tiempo, esa sí tiene una base empírica. Entonces, ¿qué? Sí sirve. Por eso que el principio de economía o la baja de Ockham básicamente ¿qué implica? Simplificar las explicaciones a lo máximo, entendiendo esta que la explicación tiene que tener una base empírica, porque solo así es ciencia, cuando tiene una base empírica. ¿Y qué más? Profe, eliminar los conceptos escolásticos, porque los conceptos para él tienen que tener ¿qué? Base empírica, poder ser verificado con la experiencia. Solo esos conceptos son ¿qué? Científicos o son ciencia. Eso es lo que te dice mi estimado Ockham respecto a lo que es el principio de economía. Entonces, vamos a concluir. Santo Tomás, el representante más importante, influenciado por Aristóteles y por el cristianismo, ¿ya? Principios aristotélicos. Muy bien, el que más, dos tipos de fácil conocimiento, sentido y lo racional. El hombre es un ser ilemórfico, una sola sustancia, rechaza la dualidad de San Agustín. En ética, profe, básicamente su fin que es conocer a Dios, método a posteriori analógico, no lo confunda con el método de San Buenaventura, que en San Buenaventura era que a priori. Muy bien, las 5 vías, motor inmóvil, la primera causa, el ser necesario, el ser perfecto, todo ¿quién es? Dios. Baja escolástica, o la escolástica baja, Duns Scoto, ruptura entre fe y razón, ¿estamos bien? La teología, un saber práctico, prefiere la intuición y la experiencia, importante, voluntarista. Ockham, el príncipe del nominalismo, ¿estamos bien? Profe, el principio de economía, simplifiquemos al máximo las explicaciones. Hay que eliminar conceptos que no tienen base, ¿qué? Base empírica o en la experiencia. Y con esto ya terminamos con lo que es filosofía medieval. Saludos cordiales a todos mis alumnos. Vamos a desarrollar la práctica de filosofía medieval 2. Vamos a empezar con la primera pregunta. A ver, la escolástica se caracterizó ¿por qué? Muy bien, profe. A ver, fue eminentemente racional, eso no va. Tuvo influencia de Platón y Aristóteles, correcto, porque básicamente Platón tú lo vas a ver reflejado en escolástica, en San Anselmo, y Aristóteles en Santo Tomás de Aquino. Exaltación de la ciencia, no. Se valió de la autoridad y la razón, eso es correcto. Trató de los problemas de los universales, también es correcto. Entonces, la clave en este caso va a ser ¿qué? 2, 4 y 5. La clave es la E. Con la pregunta número 2. La filosofía cristiana se caracterizó ¿por qué? Si tú perfilas esta pregunta, te vas a dar cuenta que en realidad todos los temas que están ahí, eso es parte de la filosofía medieval. Pero exactamente, ¿cuáles son las características de la filosofía medieval? Una es la influencia que recibe de Platón y Aristóteles. ¿Estamos bien? El otro es respecto a la relación fe y razón. ¿Sí?
Y por último, el problema de los universales. Justamente acá inicia el problema de los universales, de los conceptos o de las ideas generales. Entonces, vamos a ver, sería 3, 4, y el de acá trató de la teoría de la doble verdad, que es un problema respecto a la relación fe y razón. Entonces serían ciertas 3, 4 y 5, pero te dicen excepto, 1 y 2. Pasamos a la pregunta número 3. Filósofos escolásticos que destacaron en el periodo de la Gran Escolástica. Hablamos de la segunda etapa, en este caso, que tiene como máximo representante a Santo Tomás de Aquino. Encontramos también a Rogelio Bacon y a lo que es Raimundo Lulio. Averroes pertenece a la primera etapa, al igual que San Anselmo. Muy bien, entonces en este caso la clave va a ser 2, 5 y 6 de la pregunta 3. Vamos con la pregunta número 4. Planteamiento que ventilaron el problema de la razón y la fe, uno de los problemas más debatidos en ese tiempo, que es determinante, la fe o la razón, y existieron 3 posturas, en este caso, o 3 posiciones respecto a ese problema. ¿Cuáles son esas, profe? Tenemos la postura agustiniana, que lo vamos a poner por acá, tenemos que él te va a decir la subordinación, en este caso, de la razón a la fe, la postura tomista, que te habla de una relación de armonía entre fe y razón, y la postura de Averroes, en este caso, que te habla de la doble verdad, verdad teológica y verdad filosófica. Por ende, la clave correcta va a ser 1, 3 y 5. La clave es la C, 4C. Vamos con otra, a ver, dice, según San Agustín, no se olviden, patrístico en este caso, él te va a decir que cuando Dios crea el mundo, deposita en la materia las razones seminales. Vamos identificando las ideas primero, vamos viendo las ideas. ¿Qué más, profe, te dice? Te va a decir que la fe va a iluminar justamente a nuestra razón para llegar al conocimiento de Dios. Claro, profe. ¿Qué más te dice, profe? Bueno, profe, respecto, ¿dónde está la verdad para San Agustín? Para San Agustín la verdad va a estar en el alma del ser humano. ¿Por qué? Porque justamente Dios da el alma al ser humano. Muy bien, profe, después de todo lo mencionado, ¿cuál sería la clave correcta? Si tú te pones a leer, la fe estimula la prueba con inteligencia, correcto, Dios crea la materia, ¿La clave cuál va a ser? La E, 5E. Muy bien. En la filosofía escolástica se nota la presencia de 2 grandes corrientes. Vamos a ver, dice escolástica. Muy bien, profe, vas a encontrar, por ejemplo, ahí, básicamente la influencia es de Platón y Aristóteles, que encontramos. En este caso va a ser, en la escolástica va a influenciar San Agustín, por ejemplo, influenciado por Platón, claro. San Agustín influye, si tú haces memoria, a San Anselmo, pero también influye a San Buenaventura. Es la línea platónica, en este caso agustiniana. Tenemos 2, y también por otro lado, el gran representante de la filosofía escolástica, de la gran escolástica, la posición tomista, sería 2 y 5. La clave de la 6 es la E. Pasamos a la pregunta número 7. En la escolástica, el conceptualismo, cuando hablamos de los universales, justamente nace acá este problema, el problema de los conceptos. Si tú vas a encontrar el nominalismo, el conceptualismo y el realismo, y dentro del realismo el exagerado y el moderado, pero acá te pide el conceptualismo. A ver, vamos a ver, profe, ¿qué pasa para el conceptualismo? ¿El universal qué es, profe? Para el universal, el conceptualismo está en el pensamiento básicamente porque la realidad lo produce. Entonces vamos a marcar. ¿Cuál sería, profe? Muy bien, vamos. Sería, a ver, ¿los universales son una res? No, eso no va. ¿Por qué? Porque cuando te habla de res, en este caso significa que tiene existencia propia. Los universales son cosas. No, esa postura es una postura ya considerada o denominada realismo exagerado. Realismo exagerado. Nunca te olviden, profe. Muy bien. Otra, ¿qué más? ¿Son representaciones vacías? No, en este caso sí tienen sentido los universales para los conceptualistas. ¿Estamos bien? Y, claro, proviene básicamente de la realidad. La clave correcta en este caso sería ¿cuál? 1, 4 y 5. Muy bien, esa es la clave correcta. Son problemas estudiados por la escolástica. A ver, muy bien, vamos a ver acá, profe. En la escolástica, el tema central, los 2 temas centrales, nunca te olvides, es la relación fe y razón. Esos son los temas centrales. ¿Está muy bien? Y el problema es universales. Acá está el problema universales y respecto a la creación. El logos no encaja, tampoco el bien y el mal. En este caso, ¿qué va a ser? 1 y 2. La clave es A. Pasamos a la siguiente pregunta, muchachos.
Son expresiones de Averroes, en este caso conocido como el comentador de Aristóteles, aunque no es tan cierto, porque hay unas cosas que discrepa de él, pero vamos a ver qué te dice Averroes. Averroes es conocido por su teoría de la doble verdad, en donde para él hay una verdad de razón, que viene a ser la verdad filosófica, y una verdad, en este caso, de fe, que es la religiosa. Y estas dos son autónomas, independientes, son, en este caso, contrarias. Hablamos de una relación de contradicción. Te habla del entendimiento agente separado, correcto, profe. Y básicamente influenciado por la idea de que la materia y forma están separadas. La clave en este caso va a ser 1, 2 y 5, o sea, la clave es la A. La filosofía medieval incluye principalmente medieval. A ver, ¿qué incluye, profe? Vas a encontrar a San Agustín, que representa la patrística, y a la escolástica en sus 3 etapas. La temprana, la gran escolástica y lo que es la escolástica baja. En este caso la clave es 10 dado. 10 dado. Fueron los principales sistematizadores de la escolástica del siglo. Muy bien, a 18. Hablamos exactamente de lo que es la gran escolástica. ¿Quiénes son de la gran escolástica? Y tenemos, por ejemplo, Rogelio Bacon, Alberto Magno, Tomás de Aquino, el más importante de todos ellos, Tomás de Aquino, el que básicamente representante de la escuela de Oxford que hace ciencia es Rogelio Bacon. Ahora, sería entonces la clave 2, 3 y 4, que sería 11E. Muy bien. Vamos con otra preguntita. Las siguientes expresiones, profe. Ajá, ¿de quién hablan? Ajá, Tomás de Aquino. Vamos a ver, ¿era llamado Baimudo? Correcto. ¿Perteneció a la orden de los dominicos? Sí. ¿Escribió la Suma Teológica? Sí. ¿Representa la patrística? No. ¿Ingresó al maniqueísmo? Tampoco. Eso fue San Agustín. Muy bien, 1, 2 y 3. La clave de las 12 es la B. Pasamos a la pregunta 13. Una biografía de Santo Tomás podría ser la siguiente. Muy bien, sí. Orden Benedict también. Bachir Bibl, muy bien. Ajá. Y doctor Angélicos, o también conocido o también llamada como el buey mudo. La clave de la 13, ¿cuál va a ser, profe? La clave es la E. La clave es la E. Vamos con la pregunta número 14. Con respecto a la religión y Dios, en Ockham encontramos que la filosofía debe librarse de teología, sí, porque para Ockham son dos cosas distintas. Una cosa es la fe y otra cosa es la razón. Y eso también lo dijo antes Duns Scotus, en realidad. Dios se puede mostrar por la fe. Dios se puede mostrar por la fe y no por la razón, correcto. Dios no puede ser limitado por nada. Sí, la omnipotencia viene conocida y emitida por la fe, claro, por eso que Él es voluntarista. Los dogmas religiosos no pueden ser demostrados por... Eso es correcto. No puede, no debe demostrar en este caso. Muy bien, profe. Entonces, en la 14 va a encajar la E. La alternativa es la E. No te olvides que hablamos ya de cuando la escolástica está de picada. Pasamos a la pregunta número 15. En este caso hablamos de la filosofía medieval. Los representantes de todo lo que están ahí solamente son 2. ¿Cuál es? 4 y 5, profe. 4 y 5, la E. Aristóteles, filosofía antigua, luego hablamos de filosofía moderna. Muy bien. 4 y 5, la clave de la 15 es la E. Vamos con la pregunta 16. ¿Son entre todas las obras escritas en Tomás de Aquino? A ver, vamos a ver. Profe, la Suma Teológica, sí. Correcto. Del ente y la esencia, también. Escrito en la filosofía práctica, también. Sí, profe, ¿cuál sería la clave en este caso? La doble verdad, ese le pertenece a Averroes. Sería 2, 3 y 4. La clave del 16 viene a ser la C. Son características de la filosofía de la Edad Media. Vamos a ver, una época histórica donde básicamente la fe está por encima de todo. ¿Predomina la razón sobre la fe? No, al revés, predomina la fe sobre la razón. Existe una especie de corruptismo filosófico, la fe es la sierva de la ciencia, no, al revés, la ciencia va a servir como... Muy bien, ¿cuál sería en este caso la clave correcta, profe? ¿Predominio de la fe sobre la razón? Sí. 2, la 3 también, y la ciencia fue sierva de teología. 2, 3 y 5. La clave sería 17 dado. Vamos con la pregunta número 18. Característica de la filosofía de Santo Tomás de Aquino. Vamos a ver Santo Tomás de Aquino. ¿Qué te dice? Aunque dice característica de la filosofía y te mencionan algunos datos, pero no importa, vamos a ver cómo hacemos esto. ¿Puede existir contradicción entre ciencia y fe? No, Santo Tomás de Aquino te habla de una relación de armonía, al contrario. ¿Ya? Muy bien. En ese caso, ¿fue consecuente? Claro. La esclavitud, sí. ¿Rechazó el argumento teológico? También. ¿Fue discípulo de Alberto Magno? Sí. Todos estos es correcto.
La primera, no puede existir contradicción. Eso es correcto también. ¿Por qué, profe? Porque para Santo Tomás de Aquino, la verdad de fe como la verdad de razón, ambas provienen de Dios y ambas pueden tener como objeto de estudio ¿quién? A Dios. O sea, que ambas pueden explicar a Dios. La 18, ¿y la clave qué? La clave es la E. Vamos con la pregunta número 19. La escuela medieval que se enfrentaron en el debate de los universales. Hay, en este caso, tres posturas: el realismo, el nominalismo y el conceptualismo. La clave sería 2, 4 y 5. La clave es la C, 19C. 20. Para San Agustín, a ver, dice, caracterizaron a San Agustín. ¿Qué pasa por acá? ¿Su nombre fue Aurelio? No, su padre llamó. ¿Nació en Tagaste? Sí. ¿Platón cristiano? Sí. Correcto. En este caso, muchacho, en realidad sería Patricius, ¿ya? Una tradición correcta. La clave sería en este caso la B. La B. Muy bien, vamos con la 21. Según la filosofía, debería liberarse de la teología. Ya, profe, esto ¿a quién le pertenece? Le pertenece, profe, a Oca, ¿sí? A Oca. Pero don Escoto también está en esa línea, Para ambos, básicamente, no debe explicarse en este caso lo que es los dogmas de la fe con la razón. Pero la clave es 21A. 22. Es un filósofo que perteneció a la llamada escolástica decadente, escolástica baja en este caso. El único representante ahí es don Escoto, también es Ockham, pero como no hay, la clave de 22 es Dato. 23. El máximo representante de la escolástica medieval. Te comenté eso en clase. ¿Quién es el máximo representante? Profe, tenemos a quién? A Santo Tomás de Aquino. La clave es la D. 23D. Fue ideólogo de los, en este caso, seglares feudales. Profe, en este sentido, buscaban dominar básicamente el mundo a través de la Iglesia Católica. ¿Quién se opuso a eso? Profe Guillermo de Ockham. La clave de la 24 es E. Muy bien. Escribió el compendio Logicae. Profe, ¿eso a quién le corresponde? También a mi estimado Guillermo de Ockham. Y con esto terminamos lo que es la práctica de filosofía medieval.